Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Fernando Ruiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se le está olvidando tu nombre, oye. Sí, es que ya se me pasa, como que trae cara de... ¿De qué? De otra persona. Oye. De sueño. De sueño, entonces... Oye, justo antes de venir tuve que echarme un coraje y entonces te cambia la dinámica. Pero ahorita recupero. Pues no sé, pero de repente sí, digo, tú eres el que siempre sí confunde los nombres. Entonces sí. No sé por qué soy el que... Hoy estás pensando en algo. O en alguien. Y de repente no sé por qué me salí. Pero bueno, tenemos un tema... Fresco. Que Fer trae mucha batalla en él. Duda. Pero, ¿cuál es el tema, Katzin? La nueva realidad digital. Ser tu propio canal para alcanzar el mundo. Vamos a enfocar en... mira, odio este tipo de definición que le dan, que para mí es mal usada, el decirles influencers. Creadores de contenido. Bueno, creador de contenido está más ad hoc, ¿no? Ese es el más ad hoc. Yo creo que sería el correcto. Es que sí, porque a ver, influencer, si nos vamos a su etimología, muy moderna, si lo queremos ver así, es alguien que te influencia. En teoría tendría que ser algo bueno, ¿no? También hay influencias malas, pero en teoría si tienen cierto nivel de éxito, uno diría, me está influenciando algo bien. Pero no, o sea, realmente nada más porque tienen más de 1,000 seguidores, ya dice, es que yo soy influencer. ¿Y qué influencias en la gente? Ni ellos saben contestar. Que ahí a lo mejor es más bien la connotación, pero un poco, ¿de dónde viene este episodio? Y me lo habías contado tú y me lo había contado Rosalba, como de que, es que mi hijo quiere ser youtuber, casi, ¿no? Es que yo soy streamer. Tú eres streamer, tú eres gamer. Yo soy gamer. Entonces, como que de repente la gente y mucha gente, sus hijos les están diciendo eso, ¿no? Pero para ti, que tienes más de 40 años, te vamos a explicar qué es ser youtuber, diagonal streamer, diagonal gamer, diagonal creador de contenido. Y digamos como aquí una de las cuestiones, independientemente de eso, porque luego o no se entiende bien el concepto que es a lo que va, o mucha gente, o sea, de repente lo ves como, bueno, y realmente sería una carrera o algo que pudiera ser mi hijo o pudiera ser alguien en general. Y aquí la otra propuesta o la otra situación o la hipótesis que quiero poner frente a la mesa es que al final del día, esta parte de ser youtuber o creador de contenidos no va a terminar por ser más que una habilidad necesaria para una persona en cualquier profesión o cualquier cosa que haga en la vida, como muchas otras situaciones que en su momento pues las tenías que desarrollar y se volvieron comunes en tu vida en general, ¿no? Obviamente de repente ahorita tenemos un boom y tenemos algunas situaciones que lo han hecho pues que crezca o que de repente se vea como una situación pues a lo mejor más inflada de lo que debería. Pero pues a lo mejor también es como parte de cómo se han dado las cosas en ámbitos generales y de la sociedad, que a lo mejor también es como repetitivo de lo que pasó con muchos medios en su momento, ¿no? De cuando era el periódico y alguien escribía en el periódico era Dios. Sí. ¿No? Y luego llegó la radio y ya, bueno, los caricaturistas, los que ¿no? La dibujaban época en de los las caricaturistas eran... Sí. Y imagínate a alguien que le dije, no, es que ¿qué vas a hacer? Caricaturas. No, les recomiendo, si no han ido, hay un museo en la Ciudad de México que es el Museo de la Caricatura. Interesantísimo, ahorita que tocas el tema me acordé y ahí fue que... Pues era un tema como tipo de influencia, ¿no? Empecé a entender porque, ahorita lo hilé, porque cuando fui, era adolescente, pero justamente... Ya eres aparte, maduro. Sí, ya crecí, ya la alopecia lo dice, pero... yo dije, bueno, a ver, voy a ir a ver un museo de cómics, ¿no? O de historietas, o algo así muy... No, ya que empecé a leer sobre todo lo que tenían ahí, todo el material, crítica política, crítica social, burla, o sea, era entretenimiento, eran diferentes sátiras, eran diferentes géneros que cubría eso, ¿no? Ahora, creo yo que ahorita, bueno, Juan decía que hay un boom, ¿no? Creo yo que hay un boom últimamente
por tantas plataformas por las cuales ya uno puede consumir todo tipo de contenido digital. Este es uno de los ejemplos. Nosotros. Pero hace... ¿Qué te gusta? Hace 20 años más o menos que yo empecé a usar YouTube cuando era niño. Pues yo nada lo ponía para música, ¿no? Ponle tú. Uh-huh. Y de repente... YouTube empieza en 2005. Justamente hace 20 años, sí, yo me acuerdo. Tengo memoria de ese entonces. Y fui como que creciendo de la mano con esto. Después ya estaban los bloggers, ¿no? Tenemos el caso aquí en México del Whatever Tomorrow, ¿no? Que era mucho entretenimiento, ¿no? Después estaba también este güey del Pulso de la República con cierta crítica a temas políticos. Después empezaron en España a ver, y algunos en Sudamérica, el tema de videojuegos, ¿no? Los que juegan Minecraft y después los de los unboxings, después los retos, después los blogs diarios. Y han ido cambiando y diversificando tanto su contenido que ahora muchos te dicen, es que yo quiero ser influencer o quiero ser YouTuber. Digo, a ver, el YouTuber puede estar ahí, ya hay años y años y años de generaciones de muchos que han salido, se han desaparecido, otros que se han mantenido, otros que están ya a un nivel muy muy alto, pero ahora también tienes que competir con los TikTokers, los de Instagram, casi con cada red social tienes que combatir con uno distinto. Digo, cuando hablábamos de YouTuber es porque obviamente es como los Kleenex, ¿no? Es el que empezó. Es la marca. No, es que además es el pionero, o sea, realmente se vuelve como el que define el nombre, ¿no? Se supone que los que son pioneros en redes aquí o creadores de contenido en redes aquí en México, muchos empezaron en YouTube. En su tiempo, algunos en Vine, ¿no? Que después ya son los que ahora hacen TikToks, ¿no? Entonces hay una gran diversidad de plataformas, tipos de contenido, formatos de contenido que están acaparando todo el mercado. ¿Esto qué nos indica? Que las generaciones que vienen de abajo, por ejemplo, el caso de sus hijos que están chicos, el hijo de Rosalba, son generaciones que vienen empezando y que están viendo todo esto, están siendo bombardeados de tantas cosas, de tanto contenido en diferentes... Abres TikTok, ves a uno. Abres YouTube, ves a otro. Abres Twitch, ves a otros dos. Abres Facebook y te aparecen los cortos. Cuando, y quieras o no, les dan señales de decir, oye, pues si yo estoy viendo, en una hora estoy viendo que hay 50 creadores de contenido, o 50 YouTubers, o como les quieran llamar, porque yo no voy a ser uno de esos. Que aquí, más o menos, o sea, para cuando empieza precisamente YouTube, lo que era una plataforma en donde tú agarrabas y podías subir cualquier video. Y la gente de cualquier parte del mundo podía ver tu video. Uh-huh. No tenías lo único que te hacía era eso. O sea, tienes al del chavito que tú se cae. Tú subías las cosas. Al río, el de Edgar se cae. Tú subías las cosas, las subías por gusto propio, porque tu video estuviera ahí, y si querías que alguien lo viera, pues obviamente... pues era lo que te interesaba. Pero pues para 2007 es cuando se empieza a dar cuenta YouTube del potencial que tiene su plataforma, y es cuando empieza a darse cuenta que si quiere crecer y convertirse en algo que realmente pudiera ser importante, necesita, para poder atraer gente, que en ese momento y como en todo momento, lo importante es que si tú tenías un sitio web, tuvieras tráfico, pues iba a depender para ellos en este caso de lo que era el contenido. Y es cuando empiezan con su programa como de socios, en donde empiezan precisamente a tener una forma de empezarle a pagar a la gente que subía contenidos, pues porque a final de cuentas era lo que ellos iban a poder monetizar. Es decir, yo tengo contenidos y la gente como viene... a compartir su ganancia, ¿no? Exactamente. Y que a final de cuentas eso es lo que tenemos que darnos a ver ahora, que tenemos, o sea, 1000 plataformas diferentes, todas de contenido, que lo importante para ellos es tener contenido. General. El que sea, ¿no? Que de hecho, además, esto si se fijan, pues además eso es interesante porque también le está pasando hoy en día a las plataformas de streaming general de video como Netflix o como Disney o como todos estos, porque tú tienes una X cantidad de contenido y lo tenías ahorita ahí disponible, pero por ejemplo cuando cada quien empieza a abrir su propia plataforma y tú tenías a Netflix y luego Netflix, y luego Disney abre la suya y luego Paramount y todos empiezan a abrir y cada quien se lleva sus películas y su contenido, se empiezan a dispersar o tienes que tener 20 para poder acceder a eso. Y ahorita, de hecho, es una cuestión que vi en la nota en la mañana que hablaba de que Netflix iba a hacer una inversión importante en México.
que de hecho ya la había hecho, porque desde que hizo, por ejemplo, la serie de Club de Cuervos, según yo es la primera serie. Fue la primera serie que se hizo a nivel de Netflix, creo que incluso antes que House of Cards, que fue la primera fue la primera producción original como producción, y le metieron precisamente para hacerlo, y ahora precisamente acaban de anunciar que van a invertir una cantidad bastante importante en México para creadores. Es decir, si tú eres un creador, alguien que estudió cine o estuvo en televisión o lo que sea, el tema era, y creo que también eso es lo importante, es antes realmente si tú tenías o eras un artista o querías tener acceso a ciertos medios, los medios eran contados, ¿no? O sea, para tú llegar a todo el mundo, por ejemplo, en el periódico, pues eran X número de periódicos en una ciudad muy grande, a lo mejor había 4 o 5 en donde se imprimían, eran los espacios limitados, en las planas, en el espacio que tenías en el periódico, y obviamente iba a estar ahí el mejor, entre comillas, en ese periódico. Después pasa lo mismo con el radio, otra vez. Televisión. Era el único canal en donde tú tenías la posibilidad. Los espacios eran cotizados. Claro, era mucho más difícil. O sea, tú cuando tenías, por ejemplo, no sé, en su momento a Paco Stanley, dominaba... Pácatelas. Dominaba, en donde lo pusieras, dominaba un espacio en donde sabías que iba a ser muy difícil competir con él. Sí. Y además, pues que realmente pocos le iban a poder hacer sombra, porque realmente para competir con él a lo mejor había una cadena más que tenía la posibilidad de llegar más o menos a la misma gente. Entre presupuesto y exacto, ¿no? Porque contenido, ¿no? Lo que necesitabas era, por ejemplo, el estudio, las antenas, toda la producción. O sea, era una cuestión que realmente era muchísimo. Ponía en desventaja a muchos, ¿no? Claro. Como para poder ver un abanico de opciones, ¿no? Claro, y aquí una de las cuestiones también que creo que tiene mucho que ver con esta situación de cómo ha crecido y cómo además para la mayoría se empieza a abrir como una posibilidad, es el hecho del bajo costo que tiene el poder tú distribuir tu contenido. Claro. ¿No? En términos generales, o sea, yo puedo hacer mis videos como cualquiera de estos, como en su momento lo hizo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Franco Escamilla, ¿no? Que él hacía sus presentaciones y de repente dice, pues lo subo. Pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que me vea más gente. Ay, pues se van a quemar mis chistes. Bueno, pongo mis chistes que ya son viejos. Y de repente le funcionó al nivel de que creo que es una de las cosas que lo llevó a ser quien es hoy en día, ¿no? Y a llenar los teatros y a llenar los lugares en donde se presenta, aunque parecería para mucha gente como contradictorio. Pues si pones tus chistes, los quemas. Pero justo era la posibilidad de llegar a un público que a lo mejor él siendo un comediante de stand-up en una ciudad como Monterrey, que no es ni siquiera la Ciudad de México, pues su mercado era limitado a la gente que fuera al teatro y la conociera localmente. Y cuando se abre o tiene la posibilidad de abrir la plataforma, pues hoy en día, o usar una plataforma así, pues hoy te das cuenta que se va y hace presentaciones en toda Latinoamérica, ¿no? Porque la gente lo pudo ver a través de una plataforma que a él no le costó. Claro. Y que al contrario, la plataforma dice, este contenido me sirve, como me sirve, yo te pago, ¿no? Claro. Y muchas otras cosas, porque incluso si lo vemos en situaciones, por ejemplo, incluso el tema de la música, ¿no? De repente antes tú si querías publicar algo o tener tu música que la gente la escuchara, forzosamente tenías que conseguir un sello discográfico que te quisiera grabar y que te pudiera hacer tu disco y en su momento lo que te impulsarlo, ¿no? Lo que te cobra una disquera. Claro, y lo que costaba. Bueno, al final de cuentas, muchos artistas grandes en su momento decían, pues oye, yo terminaba trabajando. Joaquín Sabina decía, pues yo terminaba trabajando para la disquera. O sea, de lo que realmente luego ganaban era de los conciertos, pero la disquera era la que se hacía millonaria a través de las cosas que yo hacía. Claro. Y hoy en día, pues de repente tú puedes hacer tu propia se propia creaban producción, los monopolios y ahora esto viene y tú puedes subir tus canciones y a ponerlas en contraatacar YouTube, estas figuras de monopolios. monopolios. Exacto, o en Spotify a un costo gratuito muchas veces en términos generales, pero porque estas plataformas lo que quieren es contenido. O sea, tú estás ofreciendo algo y si a la gente le gusta, ya lo hicimos. Y ha habido muchos casos. No sé si Justin Bieber de alguna forma creo que fue como un poco un fenómeno, ¿no? También de redes, ¿no? Sí. Entonces son como precisamente las posibilidades que te da ahora estas plataformas en donde definitivamente democratiza la posibilidad de mucha gente a ser famosa en un momento dado o a tener distribución de su contenido. Sí. Obviamente, en el momento en que estamos ahorita,
con tanta competencia, donde tienes a YouTube, TikTok, Twitch, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, pues el tema es que ahorita estamos en un punto en donde todas están peleando la posibilidad de ser las que acarreen más gente y tengan más gente, porque tener gente a ellos les implica vender publicidad. Es decir, lo que antes hacían los canales de televisión, por ejemplo, de tener un programa con cierta persona, precisamente para venderle publicidad y vivir de eso, pues ahora lo tienes en redes sociales en donde las marcas van y se anuncian. Incluso con una mayor posibilidad de contenidos que pues obviamente sí se pulveriza más, pero a final de cuentas pues también logra como su cometido en el sentido de a veces ser más específico con los nichos que se tenían, que sería un poquito como lo que pasó con los canales de televisión cuando entra el cable, ¿no? O sea, de repente aquí tenías ¿ves lo que quieres? 3 canales en el aire, y cuando de repente empieza a llegar el cable pues ya tenías 15 con 24, temáticas diferentes. cosas. History Channel, Animal Planet, ¿no? Animal Planet. O sea, y ya te daba posibilidades que antes no tenías, a lo mejor, por ejemplo, de poder hacer nichos. Es que también la ventaja de esto, que quien te consume el contenido realmente lo hace ya por elección, más no por sumisión como en la tele o en el radio. Claro. En el radio bueno, pero fíjate, o sea, anteriormente la gente, o sea, la creación de contenido, tanto de entretenimiento como de información, como de conocimiento, como de influencia, porque cuando hablas de un influencer es cuando hablas de una persona que trae una ideología que contagia y provoca movimiento de masas, ¿no? Hablamos de políticos, hablamos de figuras de ejemplo, ¿no? Eso es un influencer, ¿no? Que yo creo un generador de contenido puede ser de entretenimiento y no necesariamente es influencer, ¿no? Pero es que tal vez lo que siento que es como que el problema es, mira, más bien es como, o sea, es como, ahora todo el mundo dice que es líder, todo el mundo se cree líder, pero tú no eres líder si no te sigue nadie. Hoy todo el mundo se siente influencer, aunque no tenga influencia en nadie. Pero ve lo chistoso, que antes se enfocaba, o sea, por lo mismo complejidad y la poca asequibilidad que era contar con cámaras, con estudios, etcétera, entonces se pensaba en la generalidad, aquello que le guste más al común de la gente. Habrá el que no le guste, pero no te enfocabas en las minorías, ¿no? Pero después, con esta practicidad de ¿cómo se llama? De generación de contenido y facilidad para creación de contenido, pues bueno, estamos tan enfocados en la minoría que incluso hay cosas, o sea, materiales generados que dices tú, de verdad esto es algún material de entretenimiento, ¿a alguien le gusta ver este tipo de cosas? Y entonces de repente dices, ¿sabes qué? Está tan enfocado en la minoría que hay una generación de contenido brutal. Yo creo que hay más generación del contenido brutal que de lo que a veces se puede ver, ¿no? O sea, claro, la misma gente, ¿no? Probablemente nadie podría ver todo el contenido que ya existe hoy en día. Que tal vez estamos en como péndulo donde nos enfocamos en la generalidad de lo que le gusta a la mayoría y de repente en las minorías. Y luego en la generalidad de la mayoría y de repente otra vez en las minorías. Y tal vez en ese vaivén que tenemos de ¿cómo se llama? De pulverización de gustos, etcétera, de repente terminamos otra vez regresando a lo mismo, porque resulta, o sea, a lo común, a lo que le gusta a todo el mundo, resulta que los videos más comunes todos los hemos visto, pero los videos más específicos no todos los han visto. Sí, no. Entonces al final volvemos otra vez a lo mismo. Las películas que vemos más son siempre las mismas. Todos vemos Capitán América, todos vemos Endgame, todos vemos las películas de Gladiador 2, etcétera. O sea, a lo que voy es que al final también hay un común. Y un común para ser entretenido. Pero fíjate que ahí es justo como lo que estamos viendo ahorita en términos de... Era lo que comentaba hace rato con el tema de Netflix. Antes hacer una película te implicaba que tenías que llegar a uno de los estudios más grandes y si querían ellos hacértela tenías chance. Si no, simple y sencillamente estás fuera. Y hoy en día, cuando empiezan a crecer este tipo de opciones, pues otra vez lo que va a pasar es esto. Vas a ver más cantidad de películas con esa posibilidad de que va a poder haber más producciones porque va a haber diferentes nichos y diferentes personas que van a querer hacer pues producciones
para tener en sus propias plataformas. Entonces, por eso es que también te da la posibilidad de que vayas que a su encontrando vez era nichos, como una ¿no? figura tipo de filtro, ¿no? Tal vez un filtro influenciado por cierto grupo de personas, pero había un filtro, ¿no? Ahorita lo que está pasando, y mi parecer es que no hay filtros, ¿no? O sea, que todo el mundo puede hacer lo que quiera, aunque sea un contenido que la verdad no deje mucho, o probablemente deje mucho, pero tal vez en esa idea de que todos quieren tener esa libertad de poder expresar lo que sea, se ha perdido la calidad de contenido, ¿no? Ah, claro, Claro, eso es un hecho. Y entonces, la habilidad de crear contenido es muy apreciada, pero la habilidad de Claro. crear buen contenido es mucho más apreciada. Claro, pero, o sea, es como que es parte de la ecuación, ¿no? O sea, Ujú. creo que es parte de la ecuación, fíjate. Aproximadamente se piensa que se están subiendo 500 horas de video por minuto en YouTube hoy en día. Putz. Aproximadamente, en general, ¿no? Entonces, digo, échale cuentas y precisamente es lo que pasa. ¿Qué es dentro de esas situaciones? Antes para producir un video, o sea, primero que nada tenías que tener la cámara, ¿no? Ujú. ¿Quién la La manejara? cámara, un estudio, quien la manejara, etcétera, etcétera. Después, editar. Y editar antes, bueno, si era con cinta, que no es tanto tiempo el que pasó de que se editaba con cinta y luego ya que se empezó a hacer digital, o sea, estamos hablando probablemente de 30 años, 30 todavía años se hacían cosas con En cinta. cinta. O sea, realmente estás hablando de que no es hace tanto tiempo, pero era complejísimo el tener que estar haciendo eso y eran unas máquinas enormes. Claro. O sea, era una máquina que era del tamaño de un asador de los más Grandes de Weber. que te De puedes Weber. encontrar. Ándale, ajá, de Weber de gas que tienen 80,000 cosas alrededor. De ese tamaño era una ¿cómo Con se llama? alarma inalámbrica, ¿no? O sea, era una GPS. cuestión que obviamente no lo tenías en ningún lado. O sea, en una universidad había una o dos de esas máquinas editoras para poder hacer un video, ¿no? Sí. Poder hacer todo ese tipo de cosas. Hoy en día, cualquier teléfono de los que puedes encontrar hoy, un smartphone cualquiera, te puede permitir hacer contenido. Porque todos te corren las aplicaciones de YouTube o de TikTok en donde ya viene, porque justo esa es una de las cuestiones, hoy en día para ellos lo que tienen que hacer es facilitarte la posibilidad de tú producir. Ahora, vamos a ser sinceros, antes era complejísimo producir, porque tenías el problema, la luz, compensar la luz, hacer esto, La lo otro, locación. aquello, la Profundidad cinta, de campo, el enfoque. todo, era muy complicado. Hoy en día los teléfonos hacen todo. O sea, realmente Claro. tú agarras, y que lo hemos comentado de repente, tú agarras cualquier teléfono cuando vas a un lugar en donde están probando y sácate una foto, y entonces en todas vas a salir bien. ¿Por qué? Sí. No porque seas un gran fotógrafo o porque estés guapísimo, Porque sino todo te lo porque corrige. ya tiene esa posibilidad de que ya sabe y hace todas las correcciones posibles mínimas para que todo en general se vea bien. Entonces, si tú te fijas, un teléfono te saca videos que antes era complicadísimo porque de repente la gente la saca contra luz y el teléfono tiene la posibilidad de hacer todas las compensaciones que antes una persona tenía que hacer. Es decir, Claro. un experto tenía que agarrar y ver cómo compensaba, metía luz del otro lado y ahora pues toda la parte digital lo hace. Entonces, todas las aplicaciones están haciendo sus propios editores y sus propias aplicaciones para que el contenido hacerlo, pues tienes plantillas y tienes un montón de cosas. Para que se ya enfoquen vean. única y exclusivamente al contenido y no a la parte técnica Exacto. que ya está facilitada. Que no ¿no? tiene realmente en muchos casos complejidad. Ya no tiene esa complejidad. No, o sea, obviamente, y ahí sí partimos, o sea, para mucha gente no es difícil el poder subir material y a veces hay quien hace cosas que dices, bueno, mejor no lo hubiera subido. Bueno, de hecho no hay un filtro, o sea, si tú No. creo que pudiera haber algo de filtro si tiene algún tipo de connotación muy sexual o de mensaje, ideología muy drástica, ¿no? Claro. O incluso de, pues no sé, racismo que convoque a ¿cómo se llama? Movimientos de gente para hacer no pacífico, lastimar o algo así, ¿no? Y también la gente se ha vuelto menos exigente Es que ya también ya estás acostumbrado a recibir. con los contenidos Lo, que lo hablamos que de ves. TikTok, ¿no? De que estás dispuesto a echarte 15 TikToks malos, tienes uno,
te sientes con esa gratificación. Claro. Y Exacto, otra vez, es como el partiendo casino. también lo platicamos la otra vez, Sí, ¿no? lo O sea, platicamos la otra vez. que está tan estudiado que ya no solo está a la gente, dejamos en el usuario la capacidad de filtrar qué información ver y qué no, qué contenido ver y qué no, pero también viene acompañado de esto que comentabas, que desarrolla una como, pues no sé cómo podría decir, como una dependencia que... Una adicción. hasta Una cierto adicción punto. que... Estamos dando seguimiento, este que estamos haciendo, habíamos grabado anteriormente el tema de una ley en Querétaro que le prohibía a los niños a 14, 15 años Hasta los 15 años. el poder utilizar o llevar Los dispositivos móviles a la escuela. Exacto. Y aquí lo curioso es que justo ahorita, precisamente como que estamos viendo esto, o sea, que es precisamente como lo que está pasando es con la contra de algo que viene dándose de mucho tiempo y cómo, pues a lo mejor justo dentro de las situaciones te estás dando cuenta que ya es tan malo algunas cosas. Contrarrestar el efecto del vuelo que habíamos agarrado hacia la parte de liberación de contenido y de acceso de tiempo, ¿no? Que ahora viene a la restricción. Exacto. Y de hecho, incluso están hablando, justo en este tema de la aplicación de la ley en Querétaro, que están hablando del síndrome de abstinencia en los niños, que va a existir. Sí. Un día a la vez. Sí, no, pero literal Sí, lo están sí. considerando. Dentro del tema, todo esto de lo que están haciendo, están considerando que va a haber un síndrome de abstinencia y que va a tener o puede tener en su momento situaciones que se van a presentar. Claro. Y que vas a hacer que los niños hagan precisamente para que no sientan esa descompensación porque estaba visto. Pues van a estar como los alcohólicos en readaptación, que les tienes que dar tantito porque si no se te mueren. Sí, porque lo que decíamos era, cada vez que veían un video, justo en TikTok, que agarraban y malo, y de repente, bueno, era una inyección de dopamina. Eso visto ya por estudios de neurociencias en donde se daban cuenta, te está dando una inyección de dopamina. Entonces, ¿qué te está haciendo? Te está haciendo dependiente de esa sensación de placer que te da la dopamina. Claro. Sí, porque mira... Y con eso vienen muchas cosas. Por ejemplo, si es una habilidad, considero que el poder expresar lo que piensas y crear contenido y contar una historia, ya sea que tu objetivo sea vender, que tu objetivo sea compartir una experiencia o una habilidad que te has dedicado a mejorar y a perfeccionar al grado que quieres compartirla, que yo creo que gran número de personas que nos pudieran estar escuchando han desarrollado esa habilidad y que además ese deseo de compartirlo, y creo que la habilidad de comunicarlo a través de crear contenido en una de estas plataformas es algo que permite al hombre trascender en su conocimiento, ¿no? Y aportación a la sociedad, pero también creo que, como todo, pues mal usado puede llegar a ser una generación de contenido que no deja nada, que provoca hacer de esos contenidos que los ves, pero que cuando los malos, y que por uno bueno te sientes bien y entonces provoca la adicción, ¿no? Pues que te estaba viendo y, por ejemplo, tengo 3 horas en TikTok. ¿Dónde chingados saqué 3 horas en TikTok? Se supone, incluso yo mismo puse un límite de 2 horas en TikTok. Y se lo pasó. Y me lo pasé. O sea, porque me parece, después de 2 horas en TikTok al día, me aparece... Mientras no haya sido un horario de trabajo, porque... No, realmente en las noches cuando ocupo Es que me arrullan, yo me duermo viendo TikTok. Bueno, no estamos hablando de él, pero en términos generales, si tú ves, por ejemplo... De Brenda no vas a estar hablando, ¿eh? Si tú ves el uso general de los estudiantes, de muchas de las plataformas, por ejemplo, lo platicamos y de repente los horarios dices, oye, pues esa hora están en el trabajo. Es que eso es lo que pasa ahorita. Bueno, ¿qué problema hay ahorita en los trabajos? Tienen el problema de que si la gente ya no hay pensiones, entra con teléfono, su productividad baja drásticamente. Sí, que de hecho eso es un problema que está viendo mucha gente en Estados Unidos, de la que no quieren contratar, por ejemplo, a los centennials, porque ¿sabes qué? Es que no los puedo separar el teléfono. Es que quieren instagramear. Sí, y ese es un tema, porque a final de cuentas, pues de repente alguien decía, está padre que venga y que haga Instagram si viene gente. Pues sí, pero si ya se la pasa hablando con el teléfono todo el tiempo en vez de atendiendo gente en la cafetería,
O imagínate, o sea, en una organización donde hay varios grupos de trabajos y están conviviendo y trabajando en ese momento resolviendo problemas y le hablan a una persona y dicen, oye, necesitamos un análisis de tal movimiento. Ok, ahorita te lo hago. ¿Y está viendo el teléfono? ¿Quién te escucha? No Ni estoy te atiende. diciendo, no, sí te escucha. Y lo más chistoso es que después, a los 10 minutos, 5 minutos, lo empieza a hacer. Pero esa reacción que tú esperas es Ahorita como lo cuando hago. hablas con alguien de, oye, ¿cómo estás? Se queda callado y después de 2 minutos te dice, oye, estoy bien. ¿Y tú? Tú te quedas como, ¿qué onda? Que traen o lag. sea, como un lag. Exactamente. Ese lag es provocado por el celular. Y ese lag lo que provoca es cortar la comunicación. Es que tardas en pensar qué es lo que Es políticamente como- está bien para contestar. Pero al Como final de cuando hablas cuentas- por teléfono, sabes que en ese momento tienes la atención y que en ese momento puedes resolver algo en 5 minutos. ¿Sabes qué me decían? Pero cuando está chateando, en teoría hace síntesis, pero si el chateo, la persona está haciendo otra actividad, te contesta 3 minutos después. Y luego Y eso si te contesta y bien. eso si te contesta bien. Y después una conversación que pudo haberse solucionado en 5 minutos, como quedarse de ver en un lugar para cenar, Se da una hora. se da en 3 horas. Claro. Fíjate que estaba E viendo incompleta, incorrecta, cabrón. con primos que están ahorita en la etapa de inicios de la adolescencia, que justamente uno intenta platicar con ellos y si están así de, sí, estoy bien, gracias, sí, todo bien, ¿qué me decías? Es como, cabrón, ¿Qué onda? ¿qué onda? Sí, sí, porque mi no, no. porque mi abuelito no está vivo, Pues porque si no le soltaba sientes un como trancazo, que es oye. el cortón, ¿no? Como que dices, No, ay, bueno, igual y te estoy interrumpiendo, No, ¿no? ¿y sabes qué es lo Entonces, peor? ¿para qué Que seguimos la, que la conversando? respuesta es, oye, ¿no? De los familiares ya más grandes, oye, estamos conviviendo, atiende. No, es que no quiero convivir con nadie. Estás hablando, quién sabe con quién chingados, y eso es convivencia. Digital, pero es convivencia, a fin de cuentas. Pues ¿Qué al tipo de final convivencia? ¿Y qué es lo que pasa? Que las generaciones ahorita ya no quieren convivir con nadie. Se encierran en un priorizan mundo el contacto digital. a través Sí. indirecto que Sí. con el presencial, Sí, ¿no? presencial, imposible Podremos llevarla. sonar así tal vez de la vieja escuela, pero Es que somos de la vieja escuela los tres. pero priorizamos de repente lo que no nos deja y después viene la enfermedad más fuerte, que es la soledad. Claro. Oye, ¿por qué me siento solo? ¿O Porque por qué alejaste a tengo todos, soledad ¿no? si tengo 3,000 amigos en Facebook, ¿no? Pues, que retomando el tema de los influencers, youtubers y todo esto, fíjate que hay un común denominador en todos ellos, y es otro tema con el que yo estoy conflictuado, que muchos de estos en sus videos y en esto lo platican, no, es que ya llegué a un punto de depresión. O sea, tú dirías, tienes 20 millones de seguidores y tienes depresión, viajas, tienes coches, tienes todo, shalala, shalala, y casualmente todos tienen depresión, que tú dices, un poco lo que tú dices, puedes tener a un mundo de seguidores, pero realmente estás solo. Ese es el resultado de la publicación, de repente exceder aquella generación de contenido que no deja nada, que es Que no solo aporta. entretenimiento y que probablemente sí es un entretenimiento como sobreviviente, ni siquiera aportativo, ¿no? Ok. Porque sí, porque, por ejemplo, hay contenido, yo lo he visto, en el caso de mi hijo, de repente se encuentra ve videos muy tontos, ¿no? O sea que yo digo, ¿cómo te entretiene eso, no? Pero de repente se encuentran unos videos donde te dicen 20 cosas que no sabías y te dicen, ¿sabías tú que las chitas corren a tantos kilómetros por hora? ¿Sabías tú que los cuernos de un rinoceronte está hecho de pelo y quién sabe qué? Que los cuernos de un venado cada Sí, sí. año muda sus cuernos y sus cornamentas y según el número de picos es la edad y no sé qué cosas. Entonces, ese contenido empieza a ser muy entretenido. Pero aquí el único problema es que no tenemos el lujo de ver tanto contenido chafa para llegar al contenido bueno. ¿Por qué? Porque hay un enemigo muy fuerte que es el ser, ¿cómo se llama? La adicción. Que Ok. te terminas viendo videos muy malos. Fíjate cabrón. que a lo mejor, mira, ya no me voy a meter ni siquiera en esta parte, o sea, de lo que comentábamos, a lo mejor de lo que en su momento pudiera ser lo que le está pasando a las personas en términos personales, porque al final de cuentas supongo que a muchas personas les podía haber pasado cuando eran la Exacto. persona más importante en la televisión.
que todo el mundo los conocía y de repente era gente que, digo, incluso si ves las vidas de mucha gente así, híjole, la vida personal eran un desastre, ¿no? Sí, Entonces, a final de cuentas hay y que circunstancias... pasaba aún cuando no había televisión, ¿no? Claro, y a final de cuentas termina por ser una situación en donde depende a veces de la persona, porque hay personas que lo saben llevar y hay personas que no, que eso ya sería una cuestión que en su momento podíamos, digamos, tomar desde otro punto, ¿no? Que es justo el tema como de las personas que se sienten influencers, habrá quienes sí tengan influencia, habrá quienes no tengan influencia, pero esa es una cuestión que siento es como de las cosas que de repente pues no te lo pones solo, no te dices que tú eres influencer, habrá quien te considere una influencia y si una marca considera que tienes el suficiente peso para estar al lado de su marca porque le vas a hacer que cierta persona lo compre, en ese momento cuando ponen dinero en ti, ellos consideran que eres una influencia. Ahora, es interesante también verlo porque a veces, y creo que ahorita le dieron un palo a esta situación de los influencers y se lo dieron duro con el tema de Taylor Swift ahorita que fueron las elecciones en Estados Unidos porque decían, ay, ¿con quién se va a ir? Y que apoya a Kamala. Y sabes que la apoya y perdieron. Y no nada más ella. O sea, todo Hollywood se fue a la campaña duro. Claro, y daban opiniones públicas. Y todos se sentían precisamente con ese poder y esa influencia. Y aún así, justo es como un tema en donde a veces vemos esas situaciones en donde dices, a ver, pero también de qué estás hablando. Y a veces es, pues tú eres Taylor Swift, pero tú no sabes cómo vivo yo si mi problema es que no me alcanza para comer. Entonces no me vengas a decir por quién votar si tú no estás dándote cuenta que nadie está queriendo resolver un problema que yo tengo, ¿no? Sí, opinas sobre algo de música y probablemente Claro. sí tenga... O no opines, mejor lo único que me interesa es escuchar tu música. Sí. Que ahí son cuestiones como que al final se pueden dar o no. Aquí como un poco la situación es, sí nos está dando la posibilidad y creo que obviamente por cómo están las plataformas hechas y lo que estábamos hablando precisamente ahorita de lo que están buscando porque hay una competencia por el contenido, que eso es lo que están haciendo. O sea, tú tienes a MrBeast, que es, yo creo que en términos de producción, y además lo ha hecho bien, pero además creo que es una de las personas que está cambiando la forma en que se hacen las producciones de contenido. Que de repente agarra y hace la analítica de todos los datos y va viendo para dónde, cuál le funcionó, cuál no. No sé si sabían que tenía un sitio web en donde incluso tú lo puedes usar y si quieres ver cómo funcionan tus thumbnails, que son los videos chiquitos que salen en YouTube, te dice cómo arreglarlos y cómo hacerlo para que la gente te vea, porque llegaba a ese punto de estar analizando todos los detalles. Pero justo hay gente que lo hace así, hay gente que hace cosas muy sencillas. Y habrá gente que hace lo mismo, pero uno pega. Es como todas esas cadenitas, es como todos esos negocios de pirámide, en donde a veces entran y los que entran al principio les va súper bien. Sí. Porque fueron los primeros, porque la plataforma les va a dar el beneficio de que están al principio y dice, bueno, pues si tengo que hacer que esto funcione, tengo que impulsar a algunos. Y lo hacen porque están buscando precisamente el tener crecimiento. Entonces así está pasando, de repente tú en las plataformas, YouTube ya tenía a su gente de muchos años porque ya tenían más tiempo, pero luego salía en Instagram y tenías personas que se hacían muy fuertes en Instagram cuando no lo habían sido en YouTube. Que son muy exclusivas nada más de un tipo de red social o algún solo tipo de formato. Pero también como que encontraron, me funciona porque me funciona para mi plataforma, lo impulso. Sí. Y ahora viene TikTok y otra vez pasa lo mismo, encuentran los que les sirven de su plataforma y los impulsan. De acuerdo a su contenido, ¿no? Que dicen, oye, por ejemplo, Instagram de repente creo que se ha hecho muy famoso para generar contenido de didacta, ¿no? De cómo se llama, de cómo hacer pasteles, cómo hacer ciertas construcciones o etcétera, los ¿no? Los que construyen con lodo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces dices, güey, empiezan incluso las plataformas a generar una fama o una predilección para cierto tipo de contenido, ¿no? O porque la gente que los consume tiene ciertas características que les hacen que vayan directo a ellos y conectan directo con ellos. No es como justo eso, o sea, todavía si te fijas, de repente las historias en Instagram pueden ser más largas que las que eran en TikTok en un momento dado, aunque TikTok ahora se ha movido a todo. Porque realmente TikTok empezó de una manera y ahorita se quiere comer todo el mercado porque ahora ya tiene... En vivos tienen videos de duración mayor, creo que ahora te deja como 2 horas o no, cuando el caso es que ya te deja más tiempo de grabar, Ahí ¿no? me eché la película de Mario. Sí.
Ahí la Sí, vi o sea, en TikTok. Y lo que hicieron es, les funcionó uno y ahora quieren tomar el otro. Igual YouTube, o sea, yo tengo el tema de videos de larga duración o otro tipo de concepto que es donde soy más fuerte, pero también quiero una parte del pastel de lo que tiene ¿No? TikTok. Y Claro. es una parte de, por ejemplo, YouTube hace unos años empezó a perder ya mucha importancia o mucha relevancia porque se empezó a poner más estricto con sus políticas y la manera de la monetización, shalala. ¿Qué hizo Twitch? ¿Qué iban haciendo? Dijo, yo me voy a especializar en el tipo de contenido de gaming y de los bloggers Encontraron su nicho. de antes Exacto. y se los llevaron. Ahora lo que está pasando en Twitch es que hay una plataforma que se llama Kick, que ahora los de Kick se están llevando a los de Twitch. Entonces, En este caso porque se lo están robando porque es similar a la que ellos tenían y lo Están que están pagando ofreciéndoles es pagarles bien. yo creo que me voy a ir. Me están ofreciendo O X, ¿no? una También, exclusividad. por ejemplo, X ahorita quiere tener sí. más contenido propio Bueno, y está tratando ¿quién de hacer más? la plataforma ¿Quién más intentó? interesante, ¿no? Facebook Gaming, ¿no? También lo intentó por Ex ahí. es Twitter, antes Sí. Twitter. Antes Twitter. ¿Hay que decir siempre eso? Ex No, antes Twitter. No. para mí sí. Digo, porque Eso- todo el mundo dice eso, ¿Sabes ¿no? quién lo dice? Eduardo Ruiz Gil. Siempre que estoy viendo No, su y- programa. todos. Síganos en Ex antes Twitter y yo. No lo tienes que aclarar. No, pero sí es como muy común que lo hagan, pero pues sí, eso es lo que está pasando, que a final del día el tema para las plataformas es tener más creadores de contenido porque lo que están viendo es de la diversidad, algo bueno vas a encontrar. Y yo ahorita que empecé mi canal de Twitch y que dije, a ver, necesito pensar cómo lo voy a llevar a cabo, ¿no? Dentro de mi galería de juegos tengo 60, ponle tú. Que no, los 60 no son monetizables ni son de gran atractivo. Entonces yo agarré mi nicho, puros simuladores, que es lo que más juego, ¿no? Y yo me puse a buscar así el juego más raro que tengo. Y aún así, lo que decías, aún así hay gente que te consume ese tipo de cosas y no sabes cómo carambas puede haber 526 personas que le interesa ese tema y ese juego en concreto. Claro. Ahora, de aquí, o sea, precisamente en esa situación, ahorita es donde, como se están peleando el mercado, para mucha gente, están premiando mucha gente que se está haciendo famosa precisamente por el alcance que están teniendo y todo el mundo dice, yo quiero ser esa persona, pero eso es como en su momento era, yo quiero ser Paco Stanley, pero nada más había un Paco Stanley. Sí. Es que- Y nada más iba a poder haber un Paco Stanley porque pues era a lo mejor una figura que tenía ciertas características dentro de su personalidad y además a final de cuentas había pocos espacios en donde pudieras tenerlo, ¿no? Porque a lo mejor tampoco es que todas las plataformas te permitan tener tantos que se puedan pelear un espacio. Y ahí te va. No, y o sea, tiempo para desarrollar esa habilidad ante cámaras, que no solo es de pura vocación, sino también es de Práctica. cierta práctica Y y disciplina. experiencia, O sea, ¿no? yo me animé porque pues ya tengo las tablas de estos de hace 3 años. No me da pena estar enfrente de una cámara ni enfrente de un micrófono. Ya lo sé hacer perfectamente. Pero ahorita lo decías muy cierto y ahí les va una frase que estuve Lo desarrollando. dices por las cámaras de radar. Ándale. Todas las del Fray Tampoco le Junípero. da pena. O sea, pasa rápido y todavía le... Se las rayo, ¿no? Sí, sí. No, ahorita estaba ¿Las pensando... fotomultas? Las Sí, fotomultas. no, ya no me las recuerdo. Ve cámara y en la fotomulta Ya, también. lo bueno es que ya me voy a salvar de eso. No, pero, mira, lo venía pensando ahorita, lo que llamamos de programa. Plataformas hay para todos, pero no todos son para las plataformas. No cualquiera puede realmente triunfar en esto. Porque hablábamos en un principio de habilidades. O sea, realmente no nada más es generar contenido. Nosotros generamos contenido. Si tú pones algo en Facebook, te echas un párrafo, un ensayo sobre XY, estás generando un contenido digital a través de una plataforma que es Facebook. Tu pensamiento lo estás haciendo un contenido. Nosotros hablamos en un principio de que tienes que tener ciertas habilidades. Lo decía Juan en un principio. Antes para hacer tal cosa necesitabas tener todo un equipo, gente que lo supiera hacer, shalala, shalala, shalala. Ahora ya todo lo podemos hacer desde nuestro celular. Pero tienes que saber editar, tienes que saber grabar, que eso es algo que es indispensable. Tienes que saber sentarte en una silla, tienes que saber microfonear, o sea, son muchas cosas que tienes que saber, no nada más es no es jugar canicas. Hasta para jugar canicas había que tener Pero mira, talento. aquí lo que vamos a ver Pero es pero la habilidad que te deja de creación de contenido debería ser esta habilidad que todo mundo debe de aprovechar para compartir sus experiencias o para Comunicar, lograr ¿no? vender más, es
contar una historia, güey. Pero espera, nada más volviendo al tema que decías, es que, o sea, lo estás diciendo en todo el aspecto técnico, pero la realidad, yo ahí sí difiero de ti, creo que el aspecto técnico cada vez Ya es no más se sencillo, necesita. porque realmente, Sí, en no sé términos si- generales, un celular te saca de todas, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, creo que está ahí. Creo que después también es mucho el peso del contenido que puedas tener y lo que puedas ofrecerle a la gente. Algo distinto. Si quieres, ¿no? Pero también, y también la otra es, y es que es a lo que voy, es como, aquí el punto es lo siguiente, es, tú puedes agarrar y es como, a lo mejor es como, si realmente fueras como el término de lo que era un artista antes, es, tú haces las cosas por gusto, ¿no? Ujú. Primero que otra cosa. Un artista real se supone que hace las cosas por gusto más que para agradarle a alguien. Entonces tú puedes agarrar y hacer eso y quieres compartirlo y te conectas y tú con 60 personas que te vean en un momento dado eres feliz. ¿Necesitas más? A lo mejor no, porque no estás esperando en ese momento ni vivir de eso, ni hacerte famoso, sino simplemente te conectas, empiezas a jugar y hay gente que te está platicando y te está contando o te está echando porras de lo que estás haciendo. Saludos a mi único espectador del día martes. Entonces, Qué buena plática nos echamos. Y era el único que me estaba claro, viendo. y entonces a lo que voy es, en términos generales hay mucha gente que lo empezó así, o sea, el caso de MrBeast, la forma en que lo empezó fue como, es para mí, yo estoy haciendo mi video, se lo enseño a mis amigos, soy feliz. El caso de Marques Brownlee también, el que es el youtuber más famoso en términos de tecnología en Estados Ujú, Unidos, ujú. Es brutal. es buenísimo, Sí, y lo he también visto. lo El de empezó las así ardillas, como que ¿no? lo empezó a Que hacer le él ponen. en corto, De empieza... joven. Empieza a hacer con sus propios equipos y las cosas que tenía, hace su unboxing y eso es lo que hacía y los empieza a subir. Un día se dan cuenta, cualquiera de los dos casos, que dicen, ay, ¿cómo que gané tanto? ¿Sí? Y de repente MrBeast un día de la nada se gana $10,000. $10,000 en su cuenta, lo saca y se los regala a una persona en la calle y hace un video de cuando le regala los $10,000 a otra persona en la calle y ¡zas! Se vuelve viral. Y empieza a hacer con eso una circunstancia en donde se va como en ese efecto dominó Hasta ahorita que regaló que lo está haciendo, ¿no? 10 millones en Sí, Beast Games. y ha sido como la forma en que él lo ha visto, precisamente cómo lo ha llevado, pero también digo, más que, es que aquí como, creo que la parte que es como importante es, hay gente que quiere ser famosa por ser famosa, A lo burro, nomás. a lo que sea y a lo que quepa, ¿no? Pero eso pasaba en cualquiera de los medios antes, desde la radio, desde el periódico, desde todos, siempre hay alguien que puede decir mentiras, por ejemplo en un periódico, de decir mentiras de alguien por ser famoso y porque lo escuchen a pesar de lo que sea, ¿no? Los políticos no vas a estar hablando, ¿eh? No, más bien hablaba como de los que hacen panfletos y todas esas cosas Ya nadie hace panfletos. Es que más bien, no, es que el panfleto justo era como eso, como el Sí, panfleto pero era como un medio, hace 30 años. como un medio chafa, Sí, que no tenías ni a quién reclamarle porque era, pues quién sabe dónde Era- estaba. era mucha anónimo, ¿no? responsabilidad Sí. en lo que decía, ¿no? Pero es que no está, o sea, creo que está bien usado el término porque es justo eso. Es como, hay muchas cosas que tú puedes subir en redes que es panfletario. ¿Por qué? Porque ¿a quién le reclamas? ¿Sí me entiendes? Es como, pues cualquiera lo puede hacer, o sea, cualquiera de repente lo hace. Verdad o no verdad es lo que menos importa. Los que hacían panfletos compraban una imprenta vieja de alguien que ya la había dejado, imprimía ya a medias y con eso hacían lo que estaban haciendo. No les había costado casi nada Y y, ahorita y estos así lo son hacían. los alborotadores, ¿no? En redes, que tiran ahí la pedrada, haces un chingo de ruido, Sin responsabilidad, ¿no? sin que responsabilidad. es una forma, o sea, y al final de cuentas, pero otra vez, si nos vemos otra vez en camino, son cosas que ya han pasado. O sea, si te fijas, son cosas ciclos, que ya han son pasado. ciclos. ¿Cuál es la diferencia? Cambian los canales nada La más. diferencia hoy en día es el alcance y el volumen. O sea, realmente casi está al alcance de cualquier persona que tiene un celular y todo mundo Tiene un en celular. general tiene un celular. Entonces, es una de las cuestiones que abre muchas puertas. Ahora, vuelvo a lo mismo. Aquí es como mucha gente decir, yo quiero ser youtuber. Y es como un poco la parte en donde yo hablaba de qué es lo que en realidad creo que va a pasar. Pues sí, habrá gente que en su momento, o sea, ahorita está diciendo, yo quiero ser youtuber. Pero creo que a final de cuentas en el largo plazo no es que seas youtuber. Y era lo que yo quería como aterrizar. No es como que esta vaya a ser una situación que sea como en sí una profesión, Ujú. sino que en realidad es una habilidad.
y una habilidad que te va a servir para cualquier carrera que tengas, porque al final de cuentas las redes sociales a través de este tipo de herramientas de videos son una forma de comunicación que hoy es la forma de comunicación más rápida que tiene la gente, Y porque era lo que efectiva, decíamos ahorita. Tú hablas con la gente o ves a la gente y está pegada en el teléfono. ¿Quieres su atención? Si tú le hablas así, no. No Pero le pases, si igual no le pases el wifi. si a tus hijos les llega TikTok y les das las indicaciones en el teléfono, probablemente te van a hacer más caso que si se las das en vivo, Claro. Sí, Claro. sí, claro. ¿no? Entonces, una de las cuestiones es, pues sí, como que de repente puedes decir, es que quieres ser youtuber. Pues en cierta forma pudiera tener razón, aunque no por la forma en que lo está viendo. Vas a tener que ser youtuber y creador de contenido. Vamos a tratar de aterrizarlo en general, porque eso ya abriría los espacios a cualquiera de las redes. Vamos a tratar como de verlo en una generalización en donde a final de cuentas es saber utilizar estos medios, porque va a ser la forma en que tú te vas a poder comunicar con otras personas, sobre todo si estás en ámbitos profesionales y en ámbitos de comunicación. Porque si yo soy, por ejemplo, un contador, ¿Qué me estás queriendo decir? y el contador viene un cambio en la ley, antes, ¿qué hacías? Pues o le tenías que decir a uno por uno, Le hablabas a tu cliente. Hacías una junta o hacías un seminario. hacías un o un desayuno, entrenamiento, un desayuno. o les mandabas un boletín ¿Qué con hace tus por ejemplo, presentaciones en PowerPoint tu papá, y les y transmitías les mandabas una el PowerPoint. presentación. Hoy tu en papá día, que ya es más grande. Él sí es de hablarle casi. claro, en persona, a persona, ¿no? Y era una forma que lo tenías que hacer. Hoy en día, ¿cómo sería? Subes un video. Te comparto mi nuevo video donde te explico sobre la nueva reforma. Exacto. Envíala a todos. Pero es justo como, es a lo que voy. La cuestión es, y eso nos lo decían, porque era mucho en su momento, o sea, es más, hasta campañas políticas que decían, les vamos a enseñar inglés y computación a los niños, ¿no? Y era así, esto, inglés y computación, inglés, entonces vas a ser millonario. Pues no, a final de cuentas, ahora saben mucha gente inglés, en muchos lugares todos hablan inglés, pero no son millonarios. Sí. Son lancheros o hacen alguna cuestión, pero necesitan hablar inglés. Sí, sí. No, pues, o sea, lo que me refiero es una actividad que hacen. No, es que me acordé Pero- que en el rancho decían que la computación en inglés iba a ser lo del futuro y no hay ni señal, güey. Entonces, ¿de qué chingados te sirve aprender computación? No, a final del día es como algo que se volvió lo común, ¿no? Y Sí, luego claro. volvías y también decían, en la universidad te decían de repente, tienes que aprender a hacer presentaciones y tienes que saber hablar en público. ¿Sí? ¿Y ahora qué será? ¿Tienes que aprender a ser Como streamer? que siempre se ha tratado de aterrizar a las habilidades, o sea, pero la más básica es la comunicación, ¿no? Y se aterriza porque para entrenar en algo tienes que ser más específico. Hablar frente de gente con un micrófono, o preparar una diapositiva, o preparar una historia, o convencer a alguien, vender a alguien, o comunicar resultados a alguien. O sea, al final, todos los trabajos requieren la intercomunicación de dos grupos o personas con habilidades distintas. Claro. Ya sea el ingeniero con el albañil hacia el ingeniero, o ya sea el de mercadotecnia con el de producción y el de producción Y ahora lo que cambia es ¿no? el diseño. Y ahora lo que cambia es el medio, ¿no? Ahora o sea, antes cambia el medio. la forma en que te comunicabas o que Era lo muy hacías, personal. pues podían ser cualquiera de las que dijimos ahorita, ¿no? De Oye, las pero, opciones que dijimos pero ahorita. también yo veo desde hace tiempo que tener ya todo este tipo de comunicación a través de medios digitales, pues realmente nos está haciendo más cerrados al tema de no saber comunicar. Si lo platicamos antes de abrir el micrófono, ya hay mucha gente que incluso tiene que tomar cursos para saber comunicarte, no solo en ser un ponente o en alguna presentación muy importante. No, a veces hasta para la vida diaria necesitas ya ni siquiera sabemos tener Claro. interacción diaria. Pero yo creo que eso es lo que termina a veces dándole la diferencia y la posibilidad a alguien de triunfar cuando está en un medio como cualquiera de estas redes sociales, porque son las personas que en su momento encuentran la forma de comunicarse con otros de la forma más efectiva. Porque ahorita volvemos a lo mismo, ¿no? Y hablamos ahorita. Hay 1000 formas. O sea, tú te pones a ver videos y hay videos de todas formas. De todos colores, sabores, etcétera, etcétera. Duración, lo que sea. De la forma de hablar, de la forma de presentar, de la forma en que se hacen cortes.
Porque hay gente para todo y porque hay gente que encuentra la manera de comunicar de una manera u otra, pero creo que a veces lo importante es que tú entiendas cómo es donde te sientes más cómodo. Pero sí, o sea, una de las cuestiones que hablamos, incluso alguna vez lo platicábamos, el problema para las generaciones nuevas, incluso con el tema de la inteligencia artificial, es que son tan limitadas sus habilidades de comunicación que ni siquiera tienen la posibilidad de poderle comunicar al chat, o un chat como ChatGPT, qué es lo que quieren. Ahí te va. Mira, voy a quemar a un amigo, no voy a decir su nombre. Pero hace poco, ahora el 14 de febrero quería escribirle, o sea, bueno, mandó flores a la chava que le gusta y no sabía qué poner en la tarjeta, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues recurrimos a la inteligencia artificial para saber qué ponerle, ¿no? Porque ya va más allá del tema, o sea, me dices que cómo se lo planteo, o sea, ya ni siquiera le digo, pues ponle lo que quieres saber, cabrón. O sea, ya llegamos a esos puntos donde a veces hasta yo lo he visto con compañeros que usan inteligencia artificial para redactar un correo para X el proveedor, ¿no? Entonces ya llegamos a ese punto donde ni siquiera ya queremos pensar o no tenemos la habilidad ya de eso. Y aparte no dudo que a veces mandan un texto que ni siquiera entienden, pero suena bien. Suena rimbombante, suena inteligente. Sí. Suena inteligente, suena que lo hicieron bien. Lo peor es que dice que suena inteligente, pero suena... Y lo mandan y en realidad alguien que a lo mejor sí lo está leyendo correctamente, pero dice, pues, ¿qué tiene que se ver? quiso ¿no? referir? No, ajá. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Entonces, digamos, esta es la parte en donde creo que al final, como muchas otras cosas, ¿no? O sea, en la universidad era muy puntual aprender a trabajar y hablar en público. Es algo que vas a tener que hacer porque eventualmente vas a estar en un lugar en donde vas a pararte con más de 5 personas, 10 personas y tienes que hablar y ser claro, que te escuchen, bla, bla, bla. Pues tú eres maestro, tú lo debes de saber. Hay mucha gente que dice, ay, ¿eso para qué? Pues sí, a mucha gente le tocó y lo tiene que hacer ahí y es a veces la diferencia entre alguien que es del montón y alguien que se vuelve un líder dentro de una empresa, porque tiene real. La posibilidad de comunicar, ¿no? Y otra vez la habilidad, y es lo mismo. ¿Voy a tener la posibilidad de aprovechar estas herramientas o no? O sea, primero la habilidad de comunicar, y una vez que tengas la habilidad de comunicar, tal vez por ahí tengas la habilidad de influir. Claro. Y entonces te conviertas en un líder, ¿no? Claro. Pero sí, habrá personas que comunican, que son claras, pero no influyen. Claro. Sí. Pero ya dentro de la influencia, no solo va acompañada de una buena historia. Pero yo creo que si no hay líderes que no sepan comunicar. O sea, puedes tener alguien que sepa comunicar, pero probablemente la gente no lo siga. Pero sí un líder no va a existir si no sabe comunicar. De la forma que sea. ¿No? Sí. Porque hay líderes que a lo mejor comunican con el ejemplo. Uh-huh. ¿No? Entonces saben, no le voy a hablar, pues le voy a enseñar cómo se hace. Como Messi, ¿no? Podrías decir, Messi... No creo que sea la gran habilidad comunicativa verbalmente. Pues no, pero lo veías hacer lo que hacía y decías, bueno, okay, lo entiendo, ¿no? Y habrá otros que hablen mucho o que hablen más, ¿no? O sea, de repente, no sé, así hablando también de ese tipo de jugadores figuras. O de figuras que podría ser. Que fuera un líder. Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero no, tampoco era mucho hablar. No Gattuso en el Gattuso, Milán, ¿no? Que era, Carles no era Puyol. El más hábil. De Carlos Puyol, pero eran los que le gritaba a todos, pon atención, haz esto, al otro, no te distraigas. Y era el que echaba un grito, ¿no? Ajá. Y entonces la gente lo escuchaba. Estilos, ¿no? Y estilos, y cada quien va encontrando su estilo. Y fíjate que ahorita me ha tocado, pues precisamente con algún grupo de agentes que estamos trabajando, de gente que está en el área de ventas, que de repente pues los estamos ayudando a hacer algunos contenidos. Pero es eso, como que, además de todo, o sea, dentro de la situación la gente quiere contenidos, o sea, quieren contenidos que se sientan más orgánicos, es decir, que de alguien que agarró el teléfono y se grabó y me quiere decir algo, no de alguien que se está como que inventando y tratando de arreglar todo para que suene bonito y me convenza. Sí. Es como quiero que suene real, quiero que la gente me diga, me hable y me diga la verdad. A final de cuentas, mucho de lo que se está consumiendo es así, porque antes era un video y es el video institucional, la música. Esto no lo comentes que así se hable, porque que puede se herir, escuche etcétera. perfecto la voz, que sea un locutor, que haga un montón de cosas como el discurso especiales. De político antiguo, ¿no? Exacto, ¿no? Es como de repente tú escuchas a muchos políticos que hablan como padre en el en el púlpito, ¿no?
Entonces, pero eso ya no le gusta a mucha gente, ¿no? Entonces es como el correcto. tema. Incluso los padres, de repente tú ves los padres hoy en día, hay muchos que hablan, ya no hablan Ya así. más directo, sí. Ya son de decir más cosas, más abierto, porque saben, también entre esas situaciones, que la comunicación ya cambió y que si quieren que la gente los pele, ya la forma de comunicar es distinta, ¿no? Claro. Y también lo van encontrando y creo que es lo que también es importante. En su momento había padres que decían, pues si tengo que comunicarle a mis feligreses, pues tengo que estar en la tele. Y había unos Sí. padrecitos que salían ahí, me acuerdo cuando había eventos y Navidad y O eso. tengo que hablarles a aquellos que van entrando y que cuya comunicación es más directa, ¿no? Ya sin menos preámbulos. Claro. ¿no? No, pero me acuerdo mucho que había unos que iban a los días de Navidad y eso era un padrecito, pero ella era el como que ya se había enganchado en ir a la tele. Sí. Y sí. sabía y me iba a estar en la tele y ya veías al padrecito, pues ya también se sentía Ya, estrella, échenme pero polvo, ¿no? pues a final de cuentas para lo que estaban buscando, pues era necesario, ¿no? O sea, también otra vez tienes que encontrar, no es para unos o para otros. Hay momentos en que todo mundo va a requerir esto. Si yo quiero comunicarle algo nuevo, un producto, un servicio a mis clientes, lo debo hacer, pero es otra vez como vuelvo a lo mismo. Estilos habrá muchos. Copiar no necesariamente va a ser lo mejor, sino encontrar tu estilo y algo que te haga sentir más cómodo. Pero justo el desarrollar la habilidad de poder saber utilizar tu teléfono, vuelvo al mismo. Son cosas muy sencillas. Es más, y la gente, fíjate, y esto pasó en pandemia. O sea, la mayoría de la gente el teléfono lo subutilizaba todavía más de lo que lo subutilizan hoy en día. Porque de repente se dieron cuenta que nos mandan a pandemia y nos encierran a todos, de que podían tomar sus clases y hacer un montón de las cosas que tenían que hacer de trabajo en el teléfono. Porque era una computadora bastante capaz para muchas cosas, en donde, oye, que necesito una computadora y cámara web. No, ahí está el teléfono. Tiene Claro. suficiente capacidad, la que ni siquiera te habías dado cuenta, para usarla, porque te la pasabas viendo fotos o haciendo cosas que realmente no requerían mayor procesamiento que eso, y entonces es donde encuentras esas situaciones donde dices, ah, está bien. Que de hecho, por ejemplo, el tiempo de la pandemia, pues sí crecieron mucha gente que entró en redes, pero también a la gente que tenía tiempo le fue mal porque entró tanta gente que se empezaron a repartir el pastel, Claro. ¿no? Como que fueron circunstancias que, pues al final era complicado. Tú hablabas comunicación efectiva, de storytelling, Ujú. que la gente te sepa contar las cosas, ¿no? Sí. Es base. Sí, sí, al final cuando tú quieres catapultar o concretar o sumar, requieres convencer a alguien, ¿no? Y para convencer a alguien tienes que venderle una historia, porque al final las historias te revelan el verdadero sentido de por qué quieres hacer algo, ¿no? O sea, me imagino O te identificas. o te identificas, o también es parte de lo que estabas pensando. Yo lo aterrizo mucho a proyectos, ¿no? Oye, viene la intención de comprar un terreno para construir algo y entonces tener vendo un uno. beneficio, y etcétera, ¿no? Pero la historia tal vez de convencimiento no es, oye, voy a hacer una construcción de inversión y vamos a rentarlo para tener un beneficio. Fíjate que a mi papá Sino la hace historia, años, la historia dice, terreno. es, oye, ha habido oportunidades de éxitos donde hay ciertas ganancias, donde ya hemos pasado por ciertas situaciones, ya se han hecho otras. Esa es la verdadera historia que vende. No es la historia la de, es un proyecto nuevo, único, nadie lo ha hecho. No, sino más bien a la gente lo que le convence es, quiero algo seguro. Bueno, no te creas Y algo también de eso. experiencia. Muchas la gente que Eso defrauda sentimental, son sí, los que oye. son los que son expertos en adornar y hacer historias. O sea, creo que muchas veces bueno, los que hacen cada fraudes, quien compra diferentes son- historias, ¿no? Habrá el que te son- compre la historia por emocional y habrá el que te compre la historia porque dice, me platicaste todos los factores por los cuales estoy convencido de que lo que vas a hacer va a funcionar. Ahora, el cómo los platicas, puedes hacerlo como si fuera lo más aburrido del mundo o puedes hacerlo con ligera entendimiento y asombro, ¿no? Y Como a aquí- veces dar cifras fuertes y después explicarlas, ¿no? Ya, pero eso es lo que te comentaba hace rato. O sea, es que no hay una sola forma de hacerlo. No. Y eso es lo que Es que de no hay una repente- fórmula fija No, que y- sea de éxito. Tú puedes ver un video de alguien que dices, qué flojera. Si no entiendes lo que te está diciendo, qué flojera. Pero si es algo que es específico y te dice, esto va a pasar de esta manera, de esta manera, de esta manera, aunque esté totalmente plano, pero te da 2 o 3 datos que dices, ok, con esto me sirve Te para amarró. tomar decisiones.
No me importa, no necesito que haga chistes, no necesito que se ponga a bailar. Lo único que necesito es que me diga, ¿qué va a pasar con la acción de tal mañana? Exacto. O sabes, por ejemplo, quién tiene muy buen storytelling, Farid Diek. ¿Lo Ok. ubicas? Él tiene muy Que de buen... hecho él se dedica a eso, Él se ¿no? dedica O sea, a él eso, su arma todo contenido el- es muy de storytelling y puede ser el güey más plano y más... Ves la misma toma si quieres, pero tienen muy buen storytelling. Entonces, tanto para que tú generes ese tipo de contenido como para alguien que te quiere vender algo dentro de su contenido, si no tienes un buen pitch que tenga algo de storytelling, no sirve. Pero a ver, incluso, o sea, la forma más antigua de comunicar, de transmitir conocimiento es a través del storytelling. O sea, o sea, la gente mayor que vivió, estamos hablando de miles de años atrás. Nos vamos a ir a los no juglares. no existía la escritura. Lo que hacía era, había gente que retenía esas historias y las contaba. Y al momento de contarlas, hacerlas entretenidas, es como trascendían las historias y el como conocimiento. tú, Fer, Desde las era pinturas como tú, porque rupestres, veían algo Ya después la y luego escritora le permitió metían de su hacer- parte, se Por daban supuesto, la, por oye, supuesto. Y entonces ya se creaban las la leyendas, licencia ¿no? creativa. Oye, hace 2000 años, o más, los ancestros del tío Fer pintaron un venado en una piedra, en una pintura rupestre, y a él se les inventó hacer Bambi. Así hicieron un storytelling, güey. No sé Sí, o sea, a es final de historia, cuentas- Y después tú le cambiaste, no, es que fíjate que el venado pues, vivía aquí en el cimatario, venado de cola blanca, y ya, así te vas, güey. Podrías generar contenido de eso, güey. Dentro de lo que estábamos hablando, o sea, por ejemplo, de esta parte de comunicación efectiva, es primero que nada, es a quién le quieres hablar y qué le quieres decir. O sea, si realmente tú entiendes que a la gente a la que le quieres hacer un video es gente que es tu cliente o que le interesa algo en particular y le dices algo que sea relevante, probablemente te va a ver y probablemente te puedas encontrar de repente a más gente que le interese lo que tú le estás diciendo. Y le puedes resolver cosas, ¿no? O sea, realmente le puedes poner sobre la mesa alguna situación que les va a ayudar o les va a permitir entender algo en particular. Hablábamos de técnicas de producción y edición, cosas que se han hecho sumamente sencillas porque en realidad ahorita hay muchas plantillas. La gente puede agarrar una plantilla y hacer su edición, que mucha gente lo que hace en sus contenidos es eso. O sea, ya tiene el audio, ya tiene los cortes de las fotos, de los videos. Entonces lo único que arma es como que repite algo y hace su plantilla y bueno, mucho de eso hay, definitivamente. Normalmente eso, lo único que vas a ver es 80,000 versiones de la misma. No necesariamente va a ser algo que sea diferente. A lo mejor tu familia que va a ver eso va a decir, ay, qué chistoso. Pero bueno, otra vez, si tu audiencia es eso, está bien. ¿No? Si tú hiciste feliz a tus familiares y dijeron qué chistoso eres, pues Sale a lo en mejor la tele. con eso estás, ¿no? O sea, ya de ahí era como el que le ponían, o que según era el niño chistoso de la familia, y todos se reían de sus chistes en Navidad, pero pues a lo mejor no le daba para ir a pararse enfrente de una audiencia, pues no se iban a reír porque a lo mejor no le encontraban gracia o no le veían cariñosamente como lo veían en su casa, ¿no? Pero son como justo el tema de las cosas que se pueden ir identificando. Entonces tú tienes aquí técnicas de producción y todo eso, cada vez más sencillo. Mucho y ahora más... con la inteligencia artificial ya está haciendo Exacto, la mucho inteligencia más fácil. artificial, que también hay de repente fue otra cuestión en donde ya entre que tenías contenidos que hacía todo el mundo y luego un montón de contenido de inteligencia artificial que ahorita, por ejemplo, ya mucha gente no le gusta porque lo siente y ya como que identificas lo que está hecho de lote y de montón, Pues lo que te tampoco decía, te termina por que gustar. en mi canal de Twitch todo lo hice con inteligencia artificial. Bueno, pero tus Bueno, mis dibujitos y imágenes, eso, claro. pero no, lo que dices en tus streams eso no jamás. no es Es puro no cerebro. lo estás leyendo de la inteligencia artificial, ¿no? Ay, para que me sigan. Entonces, digo, a final de cuentas son como esas las circunstancias y la gente pues se va acostumbrando y acomodando a las cosas conforme van cambiando las plataformas. Hablábamos ahorita de 1000 plataformas y cómo la gente va agarrando uno u otro de los formatos, de las cosas que se ponen, que ahora le pongo stickers, que ahora le pongo emojis, que ahora le pongo música, que ahora le pongo un efecto, porque otra vez lo ponen todos para que la gente sea feliz y habrá quien le eche 20 efectos a un solo video y habrá quien no le ponga ninguno.
No, habrá quien, como estuvo este caso de esta que se ponía como psicóloga, no sé qué, que... ¿La sí. de Veracruz? Sí era de Veracruz, de Sí, Puebla, ¿no? No, era de Veracruz, ¿no? Pero estaba en Puebla, ¿no? Una pseudopsicóloga. Pseudopsicóloga. Sí, no, y neurocientífica y no sé qué. O sea, ahí el engaño era todo. Porque ella en el video era otra persona. Porque le metía 20,000 filtros. Porque realmente producir las cosas es muy sencillo y tú hacerlas ver de una manera, wow, es muy fácil con las herramientas que tenemos hoy en día. O sea, ¿cuánta gente no? Y han mostrado de repente gente y influencers que realmente están haciendo todo en pantalla verde. Sí. ¿Por qué? Pues porque se puede, hacen fotografías, hacen videos, hacen cosas así, y eso es lo único que necesitan. Y a mucha gente le venden algo, le venden un estilo de vida, y es lo que se quedan. Que es ahí donde de repente está mal, porque siento que hay mucha gente que sí se está yendo con la finta de situaciones que no son normales, y no pueden distinguir ahora sí que entre la realidad y la ficción, ¿no? Claro. No sé si te acuerdas, hace como... Estoy buscando el folleto, pero no lo encuentro. Se me hace que ya lo borro. ¿De qué? ¿De esa No, psicóloga? de que hace tiempo, a lo mejor tú sí lo viste, quién sabe, no estabas tanto, una vez de redes, que una chava posteó que iba a dar un curso para ser influencer. Bueno, pues yo he visto de repente cursos y que cosas se le hizo muy viral, más la burla y la... Bueno, pues no te vayas lejos, en Sam's vendían un paquete, de una caja de tu aro de ser luz. youtuber. Bueno, Y venía con una pequeña cámara, un fondo verde. Digamos que eran los aditamentos. Me suena más lógico de decir, tengo para empezar, empieza por aquí. Pero en el otro justo es como era... tenía cómo tomarte fotos, cómo ajustar la iluminación, cómo poner filtros. Y no me acuerdo otra cosa. Pero fíjate que ahí el tema es justo... Y esa chava iba conmigo en la prepa. Fíjate, es como, una cosa sería que te convirtieras en creador de contenidos y te doy un curso para crear tus contenidos, a otra es justo como de ser influencer, porque justo es lo que se presta en esto. Para ser influencer, si tú eres influencer y tienes esa capacidad, a lo mejor no es como los que también hacen empresas, ¿no? Como Carlos Muñoz, que decían, bueno, ¿tú ves a Carlos Slim haciendo videos en internet? Pues no, porque no tiene ni tiempo. Por lo que le decían siempre al Máster Muñoz, ¿no? De que... Dime alguna de tus empresas que realmente tenga éxito. Claro, y era como, era una cuestión en donde... El Máster Muñoz era el que te decía, ¿qué quieres? ¿100 pesos o un consejo que te hará millonario? Sí. Exacto, ¿no? Entonces de repente es como, esas son las pero es un circunstancias. personaje que él se inventó, ¿no? Es como un alter ego, no es real de él. Mira, aquí está. ¿Te gustaría tener más seguidores? Curso de Instagram y modelaje. Le voy a dar promoción. 28 y 29 de septiembre, Querétaro. Pero justo, o luego también los que ofrecen cursos para hacer videos virales. Otra vez, si tuvieras, o sea, al final de cuentas, la fórmula de hacer videos virales, estarías haciendo videos virales y no darías cursos. ¿Por qué? Porque en realidad es muy caprichoso el tema de los videos virales, porque tú puedes encontrar 10 videos o 100,000 videos iguales, muy buenos, y solo uno se hace viral. Uno en particular. ¿Por qué circunstancia? Porque se le ocurrió al algoritmo y ese día amaneció de buenas para una persona y lo aventó, ¿no? Sí. Pero eso puede ser como una cuestión muy, muy aleatoria que a final de cuentas pues, no controlas. Ventajas de integrar la creación de contenido a cualquier profesión. Primera, visibilidad y alcance. Sí. ¿No? O sea, ¿qué posibilidades te da? Pues primera, que más gente te vea, conozca qué es lo que haces, que les puedas comunicar cosas que son importantes dentro de lo que tienes, ¿no? Uh-huh. Y el alcance, porque a final de cuentas, pues también la diferencia es que de repente, pues es más sencillo que tú te vuelvas en lo que estás haciendo, pues llegar a una ciudad o llegar a todo un país o de repente hasta ser internacional, pues porque en realidad hay muchas cosas que no tendrían fronteras en el alcance que te da cualquiera de estas plataformas, porque ninguna de estas plataformas, con excepción de que no puedes llegar a lo mejor a China, uh-huh, a cualquier otra parte del mundo podías hacerlo, ¿no? Ese creo que sería el primero. El segundo, feedback inmediato. O sea, la posibilidad de que tengas esas situaciones en donde te puedas ir viendo qué es lo que te está pasando o que la gente te diga qué es lo que siente de lo que le estás comentando o cómo lo ve. Y creo que es para... ¿Qué preguntas, le preocupa? ¿Qué es lo que la gente sabe de ti o de lo que estás ofreciendo? O ¿no? Incluso lo que quieran que tú generes de contenido, porque si nos vamos a una comparativa con lo que pasaba en la televisión,
y muchos lo comparan ahora, es que tú ya tienes más acercamiento, entre comillas, con el que estás viendo. En cambio, en la televisión, no sé si se acuerdan, antes era, le pasó a Paco Stanley, ¿no? Regresando al tema. Mandas un mensaje, mandas una carta, un papelito, y ahí es donde dices, Ujú. que te manda saludos, Ismael, ¿no? ¿No? Y ahora ya, pues tienes esa parte del feedback, ¿no? Te dicen, oye, ¿sabes qué? No me gusta tu fondo, ¿no? Deberías de poner algo más, X, Y. Tu contenido deberías de enfocarte más en cuando hablas de tal tema, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso... Pero es un arma de doble filo, porque cuando tienes un canal tan abierto, pues o te pueden dar un buen feedback o te la rayan, ¿no? Claro. Sí, porque también hay muchas cosas que no puedes controlar. Tercer punto, credibilidad y diferenciación. En un estudio en 2021 se mostró que el 60% de los consumidores confiaban más en los expertos de Internet que en la publicidad tradicional. Digo, el tema justo es lo que hablábamos con la publicidad. De repente, pues era te enseñaba la hamburguesa perfecta. O el que te ponía a un dentista a hablar de higiene era Colgate, entonces iba a recomendar la marca Colgate, claro, ¿no? O sea, 9 de cada 10 odontólogos recomiendan. Pues, y definitivamente iba a estar mucho más producido, todo cuidado, todo perfecto, pero es justo como eso. Ahorita la gente como que prefiere ver algo que más rudo, lo crea más que burdo, alguien ¿no? agarró el teléfono y se grabó, ¿no? Que es que no tiene ningún interés adicional, ¿no? Claro, entre comillas. Entre comillas. Pero al menos lo siente más así, ¿no? Más auténtico, no más objetivo. Exacto, como que es alguien que pudiera ser cercano a ti. Sí. Supongo que eso es parte de lo que le ayuda. Que no gana solo por ese momento, sino por el volumen, ¿no? Claro. Y el otro podría ser una diversificación de ingresos, ¿no? Porque a final de cuentas, tú puedes tener de repente una labor, y creo que a mucha gente le ha pasado en donde de repente se dedicaba a algo, y en paralelo y encuentra que de repente este canal le empieza a dar más que la actividad que hacía paralela y puede tener un ingreso de ambos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Roberto Martínez, el de creativo, que decía, o de OnlyFans, él ¿no? platica, bueno, que OnlyFans sí estaba diseñado para hacer de esa manera, pero yo me refiero, por ejemplo, en este caso a él, porque lo que él hacía era, en su momento, de hecho estaba en una agencia de contenidos y de publicidad, empieza a hacer su propio contenido, podcast, y después lleva las dos cosas, hacía su contenido propio y hacía contenido para gente como clientes. Y llegó un punto en que dijo, ¿sabes qué? Dejo los clientes, me enfoco a lo mío y me va a dar esto, ¿no? Que en ese caso pues está perfecto, porque a final de cuentas tiene esa doble posibilidad como de ir diversificándose, te permite también sacar un provecho de algo que estás haciendo, que te puede además gustar, porque hay mucha gente que luego ya le encuentra el sabor a hacer las cosas, ¿no? Como tú, que has estado ahora ya en el podcast viniendo y más constante y disfrutándolo más, y es una cuestión que a final de cuentas te puede servir en muchos sentidos. A nosotros nos ha servido mucho en el sentido de ser una carta de presentación en muchas cosas, y para mucha gente eso es. ¿Necesitas tener millones de personas y seguidores? A lo mejor no, también depende de tu nicho. Claro. ¿No? Porque al final de cuentas alguien que vende seguros, ¿cuántas personas necesita acercarse para tener un crecimiento bueno? Pues a lo mejor si tiene 4 clientes por mes nuevos que le llegan, precisamente que le permiten esto, pues está perfecto, porque sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, algo que es así, que vas acumulando, y vas acumulando 4 cada mes, pues eso querría decir que te estás aventando por año, que es 48, nuevos clientes, más los que tenías. Sí. ¿No? Y sí. Digo, pensando así en una matemática, ¿no? Y de repente pensando, o sea, dependiendo del negocio, ¿no? 1 o 2 clientes que libres con eso son suficientes, ¿no? Pero sí. Y sobre todo también te ayuda a traquear tu progreso en la idea, ¿no? Claro. Porque no solo, o sea, tal vez tú forzándote a comunicarlo, logras entenderlo de cierta forma o exponerlo de cierta forma, que con el mismo tiempo tú puedes ver cómo evolucionó tu percepción de tu misma historia. ¿Qué te va funcionando? ¿Para dónde le mueves? ¿En qué le quitas? ¿En qué le pones? E incluso ya también saber para qué tipo de público ser más asertivo y para qué tipo de público puede ser más rollador, ¿no? Claro. Por ejemplo, y aquí vienen los desafíos y los mitos comunes, que esta es, creo, la problemática que muchas veces la gente no entiende. El primero, la expectativa de éxito rápido.
La inmediatez es el síndrome que hemos estado hablando de las últimas generaciones. Todo lo quieren inmediato. Exacto. No vas a ser Mr. Beast ni vas a estar ganando 10 millones de Si pesos. no puedes replicar lo mismo, ¿no? No, jamás. Fíjate, bueno, que hay quien lo copia, ¿no? Y quiere copiar todo. Pues obviamente no quiere decir que vayas a llegar Además, al mismo punto. Y además, ¿en cuánto tiempo? O sea, puedes llegar al Probablemente mismo... les funcione. O Puedes sea, llegar al porque mismo punto, pero para ¿en cuánto todos tiempo? repartes un poco de pastel, ¿no? ¿Pero en cuánto tiempo? Y que se den cuenta que estás copiando. ¿Y con qué aceptación? Fíjate, solo el 0.5% de los canales en YouTube supera los 100,000 suscriptores. Es más o menos el aproximado. Pues lo cual... La plaquita de YouTube. ¿0.5%? Sí. Yo voy por ese. Después les voy a traer mi plaquita. Y la otra es que en realidad la mayoría de los creadores, y si tú te pones a ver también los creadores y la gente que hoy en día tiene ese nivel donde puedes hablar precisamente de estos que hablábamos de MrBeast, de ¿cómo se llama? De Marques Brownlee, de Pues el simplemente- mismo Joe Rogan, de todos estos, ¿Quién? empezaron 2 conectados y los veían 3 personas. ¿Sigue siendo PewDiePie el que tiene más suscriptores? Creo 50 que millones. sí. No, 50 millones. No más. No, ya van. No, sí, según yo, nada más. A ver, ahí tienes la pestaña abierta. Ahorita lo buscamos. Según yo, nada más MrBeast ya tiene más de 200 millones de suscriptores. Sí. Tu chance ya hasta lo rebasa. Y también depende de la plataforma, ¿no? Mira, yo tengo 4 suscriptores en Twitch. Estoy con madre. No, vas bien. Voy bien. Viento en popa. Viento en popa. Podría tener 0, pero no tengo 0, tengo 4. Y no son tus primos, amigos. Sí, ¿no? claro. Sí. 2 son mis amigos, uno es mi novia y otro es el que estuve platicando que conocí el martes. Yo no me voy a unir hasta que me convenza. Está bien, güey, no te lo pedí, de todo modo. No se sabe ni meter a la No, plataforma. no, porque no. no te sabes meter. Cuando le Por expliqué, eso no me voy a cuando le meter. expliqué a mi novia cómo, me dijo, no, ay, tengo que crear una cuenta. Y le digo, pues si quieres. Y nada, me puso Si novia, quieres. se puso novia de, y ya Novia de... sí, así como para Así como identificarse. cuando en el fútbol ponen mamá de. Mamá de, Marcar ándale. carrera. Pues lo más seguro, pero pues, mi contenido es para puro caballero, Camionero. puro camionero, caballero, con problemas de alcoholismo muy seguramente. A ver, ¿cuántos números trae? A ver. Que ya el tío Fer ya tiene sueñito. El jueves ya duró mucho. Hay en el número Hay un 1 dice canales con más suscriptores, T-Series, que es de la India, más de 240 millones. Que es como el Badabun, ¿no? De ser. Coco Melon, Ah, cabrón, se están sacando bien. Nursery Rhymes, alrededor de 160 millones. Canciones infantiles. Set India. Estás buscando canales de la India, oye, Juan. Sí, esto que. ¿Por qué me puso canales con más? No, canales. Pusiste canales infantiles, güey. Canales de redes sociales. Cannabis. Cannabis, ojalá. Bueno, es que tampoco se me haría raro. No, sí están, aquí está MrBeast abajo. Pues es que también, digo, esos países de repente si meten a todos ahí, PewDiePie, 110 millones. está abajo MrBeast tiene MrBeast. 331,000. Aquí en me marca 140. Pero yo sabía que ya tenía más que eso, porque ya cuando juntabas todas sus redes, que eran también las que tenían español. 368,000 suscriptores tiene MrBeast en YouTube, nada más. Ok. Yo soy uno de esos tantos. Está muy bueno el de ese de Beast Games, deberías de verlo. ¿Tú qué? Ya lo vi. ¿Sí? ¿Qué te pareció? No me gusta. ¿Que un reality así? Sí, no me gusta. De hecho, no me gusta cómo lo maneja MrBeast. Te voy a decir por qué. Porque irónicamente los participantes lo toman como reglas de vida, como lecciones de vida. Ok. E incluso cuando los entrevistan, ellos dicen, no, es que nunca debes de traicionar, porque cuando no traicionas te va bien. Pero lo que no saben, incluso al manejarlo de esa forma, como teniendo una estrategia Buena onda. digna, Buena ondita. o buena onda o digna, creen que pueden ser como agraciados por esta figura que va a decidir si va para allá o va para acá. En este caso, MrBeast. Bueno, Entonces, la neta, yo creo Pero que... fíjate que ya no sabes ni si nada más es como MrBeast. O El la problema gente... no es MrBeast, el problema es cómo lo percibe la gente. Y la gente lo refleja como si fuera una estrategia, es más, como una religión, cabrón. O sea, Y entonces, el problema no es MrBeast, él se
pitorea y más se bien, ríe sí, de que la gente lo ve de esa forma. Pero más, o sea, pero por eso de entiendo- repente dice, oye, tú te creías muy bueno, pues sí, pero te vas, pum. Pero ¿Por entiendo, qué? más Porque le bien- voy a dar poder al malo que dice, me cae gordo y lo elimino, perfecto. Pero es que fíjate, Pero más después bien- creo la justicia diciendo, a ver, voten por el que creen que es el Pero más siento malo. que Pum. él sabe que es un juego, o sea, a final de Él cuentas, siempre él sabe su que es un juego. Y su juego es su Él juego. no es, o sea, Pero- él no está engañado. Pero creo que entiendo lo que dices, Los pero en el sentido de personajes que son- la gente que está ahí se está preocupando por lo que la gente que ni los conoce, que van a ver el programa, van a decir de ellos. Piensen de ellos. Aunque pierdan $5 millones para Sí. su familia, Sí. ¿no? Es como, ¿qué va a decir la gente de mí? Pues es un juego. Bueno, Pues el que se hasta quedó los con el se trata el señor homosexual que se quedó con los 600,000 pesos. Así de que dólares. gandalla. Ahora yo pesos. Los 600,000 que se agandalló y te los dejó Exacto, sin o sea, nada, lo que ¿no? voy es que Se lo van a fíjate, joder afuera. es que él no se los quedó. Él, el juego siempre los tentó Fue libertad a traicionar para ganar, ¿no? Como pitoreándose me refiero a como burlándose y riéndose precisamente de que esta persona se preocupa por ganar dinero de forma éticamente correcta, pero si al final se está ganando un dinero no trabajado, no sé si me explico, y entonces había gente que decía, no, yo si gano lo voy a ganar sin hacerle daño a nadie y porque me lo merezco y me lo gané por mi esfuerzo. Pero Nadie eso- se lo ganó, está haciendo una rifa, Por o eso, sea, a está final de cuentas regalando, está ahí, o sea, ninguno es- ningún dinero que están ganando es dignamente ganado, es simplemente O sea, siento, de suerte ganado. Siento que a final de cuentas, o sea, yo siento que la manera que él lo maneja es buena porque justo le está dando las vueltas a esa situación. Ah, pues te sientes muy bueno, pero a ver, Pum. ¿qué pasa si te cambia Exacto, la situación? como un tipo Dios, ¿no? Sí, o vas a darte cuenta No que... creo que se sienta el Dios, sino más bien que los participantes de repente No, pero lo es su empiezan juego. a ver como, ay, tendrá sus razones. Pero te voy a decir una cosa, ¿No? en su momento cuando daba clases, justo una de las cosas que hacía era eso. Yo ponía las reglas, yo las cambiaba. Claro. ¿Por qué? Porque era divertido, le cambiaba los escenarios a los alumnos y era de decir, pues no todas las cosas siempre van a ser la misma. Ah, es que injusto, ¿por qué nos cambia a los jugadores o por qué nos cambia a los integrantes? Pues porque quiero, Y por porque eso no me quiero. reprobó. Y entonces de alguna manera juegas con ese tipo de cosas. Que acá era un poco lo mismo. Pero fíjate, aquí yo más bien lo que siento, que es lo que estás diciendo, es que sí se me hace como justo la gente, ahorita hablando de todo este tema de redes sociales, la gente pensaba más en lo que les fuera a pensar millones de personas que ni los conocen ni en su vida los van a volver a ver después de ese programa, que tomar algo de un juego, porque es un juego. Y Es el un juego juego. se vale de hacer lo que quieras para ganar los 5 millones, pero como que O ganar 10, algo de dinero. como que ni siquiera justo los 5 llegó, como millones. que justo llegó y la forma en que fueron manejando, la gente se fue cargando mucho de ética y moral como para no ser mala onda, pero hubo el que les Como agandalló. para justificar que si ganan ese dinero es bien ganado, Claro. ¿no? Y no es bien ganado, o sea, al final es un juego. Pues es un, exacto, es un O sea, juego. Te bien lo puse, ganado es un trabajado. volado, es un volado. No, es un un juego. volado. Es un No volado, es es por una tu apuesta. trabajo, no es De porque hecho, tú hayas es hecho una más o apuesta. menos. Pues sí, porque imagínate, todos ellos tuvieron que haber renunciado a sus trabajos para poder ir a participar. No Es sé cuántas una semanas apuesta. duraron Claro. ahí. Exacto. Como 2-3 semanas. Y además como que dices, bueno, pues a final de cuentas es, o sea, vuelvo a lo mismo. A mí lo que sí me pareció es eso, como que la gente estaba tan preocupada por eso. Lo que se veía bien, lo bien, lo bien hecho, lo Exacto. correcto. Y por cuidar que cuando estuvieran en casa y tuvieran el dinero, no se sintieran, Culpables. no se sintieran poder justificar el poderlo usar y decir, no, es que yo no me lo gané, pero me la gané a la buena. ¿Quién ganó? No, el señor pues, que ¿cuál a tenía la a su buena? hijo una ¿Ganaste o no? enfermedad, Sí. ¿no? Exacto. Y perdió la chava que era bien que había leal. dejado 1 millón de... Ajá, en su por el momento bien pudo de haber los sido el demás. millón. Pero acuérdate que también el pastor que al final todos lo sacaron También al hateando, final, ¿no? pues, Fíjate, sí, o pues, sea, es justo como... ¿Por qué lloró y por qué se ha de haber sentido malísimo? Yo te puedo asegurar que esa persona la entrevistas a su largo de su vida y probablemente ha de decir, se sintió como de, ¿por qué fui buena? Mejor hubiera sido Pero más es que no es audaz, que más- hubiera sido buena, porque a final de cuentas no era una cuestión real. O sea, era un juego. Y el otro- Exactamente. o por ejemplo, lo que lo tiene que ver es como un juego. ¿Logrará verlo ver como un juego? ese es el tema. ¿Cuál? O la persona esta también O sea, que el se jugó... análisis after the La game. persona que se jugó el volado para para hacer que que fuera fuera 10, de ¿no? 10 millones en vez de 5 millones. Ajá. Oye, es que hasta pensándole un poquito, porque justo es como hasta teoría de juegos y eso es lo que está divertido. Oye, yo aviento el volado, pero al que se gane el premio me da 3 millones. ¿Por qué? Porque si yo hago este volado y yo corro el riesgo de De perder.
bueno, si no ganas, o sea, si yo me lo aviento, me das 1,000,000 o me das 500,000. Le dice, yo me lo aviento. Pero si me lo aviento, el que gane, me da, si gana nada más los 5 millones porque me sacan a mí, que me des 500. Pero yo me aviento el volado. Y si ganas los 10, me das 3. O Exacto, 2. pero a lo que voy es como Pero era ya un es como juego, que nadie jugó eso, como ¿no? era un juego y había una persona, no permitió que llegaras a ese tipo de arreglos. ¿Por qué? Porque lo que quería era que hubiese un hiperganador y un hiperperdedor. Si te fijas Pero al más final, bien nunca hubo tuvieron un hiperganador Porque es que y un tú el dices, segundo No, lugar, pero el ¿sabes segundo qué? lugar, Siento que ni siquiera lo tenía que hacer porque siento que el otro es también como, soy bueno, soy buena onda, y otra vez es como, por buena onda me lo voy a aventar. No, haz negocio, haz un negocio, Pues es un juego. hubo los últimos juegos. pero se no te trató de permitía, negociar. no te permitía Sí negociar. lo pueden o sea, hacer, hubo quien negoció cosas, sí. Podían llegar todos, Sí. estaban en la libertad de negociar. Sí, Los o sea, pero no podían, por ejemplo, en ese momento decir, oye, vámonos a michas. Ellos, o sea, en las circunstancias Pero no no los estaba llevó prohibido. a permitirlo. No, sí hubo quien negoció, claro. Desde el principio. Sí, hubo todos varios que negociaron, oye, Acuérdate si de los pasa esto, hermanos sí, esos, sí, sí. mala leche. Si tú ganas, no sé qué. Sacaron a los la chava, mamalechos ¿no? que sacaron, el cuate, bueno. ¿Y quién se va a no vi ¿y quién se va a todos, vi acordar de partes, ellos? Pero Nadie. la sensación de al ver esos programas no me gustó, porque de verdad llega un momento en el que te anticipas como a la vida de, ay, si soy bueno, entonces me va a ir bien en el mundo, porque en el mundo la justicia o el karma Bueno, o... pero por ahí se fue. Hay un ese juego es el Pero a tema. lo mejor la Es que a segunda veces temporada la vida- gente no va a ser es así que y va la a ser vida más gandalla. Llega un momento en el que mucha gente va a percibir, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Eso Pero era cuando un te juego. inviten la segunda temporada, Pero- tú vas a ir y ahora todo el mundo va a ser gandalla. Ahora nadie va a querer tal hacer vez, eso. Tal vez van Y va a a ser cambiar, gandallas, y va a pero a cambiar. lo que voy es, mucha gente va a decir, bueno, pero es que también la vida es un juego, ¿no? Segundo Porque- punto. O Hay sea, un- tú- espérate, A mí no me gustó hay, eso. hay a mí un no me juego, gustó hay un juego y- que explica lo que dices de que por ser bueno toda la vida vas a ser bueno. Pero en este juego eres malo durante toda la vida. La teoría de juegos dice y al final que te el redempciones. comportamiento, hay un video muy padre donde la teoría de juegos dice que cuando tú haces algo bueno y alguien te contesta con un aprovechamiento, tú debes de contestar con un otro aprovechamiento y después otra vez volver a la credibilidad. O sea, es decir, cuando tú confías en una persona para hacer un negocio, para que les vaya bien, si la otra persona confía en ti y no te defrauda, los dos ganan más. Pero cuando tú confías en una persona y esa persona te defrauda, entonces tú pierdes y él gana. Tal vez no tanto como si ganaran los dos, pero al menos él gana, ¿no? Si tú vas en la vida y traicionas a la gente, ganas la primera, pero en la segunda ya no te creen. Entonces, hay estrategias de juego, ¿no? La primera una de las principales estrategias es siempre sé bueno, siempre cree en todo. Pues el que cree siempre en todo es el que siempre engaña. Ok. Pues no seas el que siempre, no seas el que crees todo, sé el que engaña. Pues yo creo- también el que empieza a engañar gana 2 o 3 y después nadie le cree y pierde. Pero después viene otra estrategia. haremos un especial de ese tema. de los juegos de MrBeast. Bueno, después lo hacemos, pero al final, aquel que en la vida confía una vez, lo traicionan, en la siguiente a esa persona no le cree, pero a la segunda le cree, esas personas que tienen esa estrategia de poder perdonar, son a las que mejor les va en la vida en los negocios, porque no siempre tienes que desconfiar y no siempre tienes que confiar. No sé, pero es un tema que puede ser también Es una interesante. teoría de juegos, o sea, es referente en ese punto y creo que podía encajar muy bien en la parte de MrBeast y en la forma en que la gente piensa que la vida es como un juego. No, a mí sí me llamó la atención la forma en que la gente lo tomó, porque siento que fueron como muy querer aparentar ser buena onda. También. Merecedores. O sea, preferían salir viéndose karma. bien que ganar el dinero. Así lo vi. O sea, creo que justo que está cañón, porque es justo esto lo que estamos diciendo. O sea, la gente prefiere de repente tener esa virtualidad de que en las redes sociales todo el mundo te quiere y todo el mundo te da likes. Igual acá, que tener cosas reales. Que sería como un tipo ego, Que ¿no? tener cosas reales. No, es Ser narcisismo. aprobado. Un narcisismo, sí. Narcisismo. Sí. O sea, es eso. O sea, quiero ser admirado. Aunque no tenga nada. De Sí. repente. ¿No? Entonces, Bueno.
El siguiente, saturación de contenido, es otra de las cosas que te puedes encontrar precisamente cuando entras y te metes a un nicho en donde hay demasiadas cosas y no sabes darle la vuelta, ¿no? Ese sería el segundo punto. El tercero, dependencia de algoritmos. Pues sí, hay muchas cosas en las que al final del día no vas a aparecer si el algoritmo no te bendice, pero también depende. Hay cosas en donde tú puedes tener videos y cosas en donde tú se lo puedes hacer llegar directamente a la gente que a ti te interesa y puedes usar la plataforma de la misma manera. Vuelvo a lo mismo. No necesitas de repente tener... Si tú tienes una cartera de 30 clientes y a esos 30 clientes les mandas un video y de esos lo van viendo 10 y a los 10 les sirve, esos 10 te van a recomendar y probablemente se lo envíen a alguien más. Sí, cuando el contenido es bueno y no y enfocado para un grupo porque de a lo mejor gentes, 10 lo comparten y de esos uno a quien se lo comparte le llama la atención y es un cliente que se genera y es un cliente recurrente, es un buen negocio, ¿no? Y que muy probablemente no sea viral, ¿no? Pero finalmente es buen negocio. Pues vuelvo a lo mismo, es como a veces a que le estás tirando, Sí. ¿no? Es lo que te digo, hay negocios en donde obtengo un cliente y ese cliente se queda Es suficiente. 5 años, 10 años o un año, pero es continuo. Manejo de la salud mental. Ese es el otro tema. Si tú te metes a esta situación y te estás preocupando porque no te ven miles de millones de personas y no lo entiendes, ya tienes un problema, ¿no? Y es una cuestión de otra vez. Por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo contenidos yo tengo un contenido en que de repente ese contenido es muy específico para alguien que está buscando un producto en general. Y yo lo estoy mandando orgánico, ¿no? Entonces de repente lo mandas y dices, ay, es que este lo vieron más o este lo vieron menos. Pues sí, pero a lo mejor este lo vieron menos, pero de los 10 que lo vieron, uno le interesa. Sí. No me importa que sean millones, porque en realidad, en ese momento, mucha de esa gente, la mayoría de la gente no está pensando en comprar ese producto. Porque no les interesa, porque ya lo tienen, porque no tienen para comprarlo, porque lo que sea. ¿Qué era lo que pasaba con los anuncios esos que tenían una producción buenísima, pero lo que menos te acordabas era del producto que vendían, ¿no? Exacto, ¿no? Que eran muy chistosos, muy Gap hizo en buenos. su momento eso, que por ejemplo agarraba y contrataba al mejor director de cine y hacía algo acá todo artístico y aparte salían como 5 o 6 actores que en el momento estaban ahí y nadie compraba. ¿Por Exacto. qué? Porque estás haciendo una cosa virtual en donde querías otra vez como hacer o aparentar ciertas circunstancias en vez de enfocarte en vender algo a las personas correctas. Pero también el tema es si tú te vas otra vez entendiendo esa situación en donde lo que tú no estás viendo, que es algo que te puede ayudar en tu profesión y te puede ayudar en un crecimiento orgánico. Uh-huh. Y te interesa que te vean. Entonces de repente habrá gente que no lo dudo, que diga, no manches, tengo 10,000 seguidores. ¿Y cuántos seguros has vendido? Ninguno. Y ni siquiera está generando dinero por los contenidos, ni tampoco por su trabajo. Pero depende a qué te enfocas. Si te estás enfocando en darle gusto a muchos, porque es lo mismo que hacíamos. Y es lo malo de este consumo virtual que tiene la gente, porque prefiere tener 5,000 seguidores en Instagram que tener una relación buena con uno con una sola persona. No, o sea, me refiero hasta en las temas de relaciones personales, ¿no? Claro. Es preferible decir, no, prefiero tener y tener 5,000 personas que subo una foto y me ponen like, aunque ni me están viendo. Sí. A una persona que sí está al lado y esté cuando la necesito. Pero son como de las cosas que pasan, ¿no? Sí. Bueno, pues empezando a cerrar, ¿a dónde va esto? Si llegamos a este punto, ¿es una situación que se va a terminar por hacer un must, algo que debes de saber utilizar? Yo creo que ahorita ya no está tan controlable, porque ya de repente levantas una piedra y salen 50 creadores de contenido para todo, de todo tema, de toda plataforma. Pero digo, aquellos que piensan, no sé, incursionar, o que lo quieren ver como una manera o un estilo de poder vivir o que sea su principal fuente de ingresos, están mal. Menos para mí, están mal. Quizás deberían lo pueden usar como una herramienta secundaria si es que tienen algún tipo de producto o servicio y se ayuden a promocionarlo, que lo usen como un canal más que como una fuente de enriquecimiento, porque hablábamos de que todo se quiere inmediato. Entonces, para que tú empieces a poder vivir de redes,
pues necesitas talachearle muchísimo tiempo. Pero fíjate, bueno, justo como que en lo que comentas me acordé de alguien, de J.K. Rowling, ¿no? J.K. Rowling. Que empezó haciendo un cuento para sus hijos. Sí. Solo le interesaba que sus hijos, no sé cuántos eran, 2 o 3, Eran no me dos, acuerdo. ¿no? Esa era la audiencia a la que quería llegar y la que le importó. Hizo su contenido para 2 personas, Sí. específico. Harry ¿no? Potter, ¿no? Sí. Y ahora Entonces, tiene de hace los su libros más contenido, vendidos en el hace su mundo. contenido para 2 personas y esa fue su intención y de repente Le funciona. nunca buscó. Creo que es justo el Nunca tema. buscó el éxito. Es que no estés buscando el éxito inmediato o no estés buscando hacerte rico por una situación, sino busca algo que te pueda servir en otros pasos o en otras situaciones. Sí, que es un complemento. ¿No? O date cuenta también porque muchas de las personas que estamos hablando ahorita, de las que han llegado al punto en que están, han trabajado mucho. No fueron de la noche a la mañana. A lo mejor tú lo estás percibiendo que fue de la noche a la mañana porque lo conociste ayer. Pero si tú te pones a ver para atrás, y creo que es eso, ¿no? Es mucho de decir, puedes empezar con 2 personas. Si lo que estás haciendo te funciona, pues no necesitas tampoco crecer inmensamente, te puede estar dando resultados, ¿no? Yo me quedaría con la parte de, o sea, como tipo el ejemplo del juego de MrBeast, esto de las habilidades de generación de contenido, hay que verlo como una herramienta, como un tipo juego, donde si te funciona bien y si no te funciona, no te metas. Y si no te funciona, No te claves, no dejes ¿no? que te... Arrastre. No dejes que te afecte emocionalmente, porque la verdad es que son caprichosas porque al final son como reglas o sea, son como un juego donde las reglas cambian y ni siquiera son justas ni tienen una lógica más allá de eso, ¿no? O sea, no es de divino ni de algún ser de karma. Simplemente suerte, tómenlo como juego, produzcan su material, produzcan su contenido, mándenlo y no se midan el éxito a través de ello. Es solo una herramienta para llegar a comunicar lo que tú sabes hacer. Tus métricas bajo lo que tú quieres lograr. ¿Cuántas personas quieres que te alcancen, que te estén escuchando tus clientes? Y al final lo quieres aterrizar a ¿cómo se llama? A algo que te produzca, a compartir tu expertise y llegar a alguien que le interese. No a medir el número de likes, no a medir en el número de que te pegue en el ego y en el narcisismo que pudieras llegar a afectar tu vida personal, ¿no? Ese es el cuidado. Yo lo único que recomendaría a aquellos que quieren incursionar en este mundo, ¿no? Que no se claven, que por fuera hay otras opciones también, ¿no? Claro, okay. Sí, creo que es una habilidad que debe tenerse. Ok, pues bueno, yo empecé con... Katzin, no te claves en pegar con tu negocio imagínate, de simuladores. No, pero es que imagínate, si te funciona bien y si no pasa nada. O sea, no le apuestes todo ahí, Katzin. No, vas a seguir queriendo igual. Ahorita vienes en pijama y pudiste haberte venido bien vestido, oye, no porque estabas jugando. Así son los creadores de contenido. Los creadores de contenido creen que van a la oficina a trabajar en pijama. No, pues que están en pijama. Oye, me tocó hacer home office, dame cano. Oye, te estás viendo que ha sido una semana complicadísima para mí. No sé si es pijama o mayones, o son pants. Son pants. No sé, pero no le pellizques, pero no. No, imagínate y porque muy seguramente alguien lo hizo. Imagínate si yo, ahorita que empecé a hacer esto, de querer jugar y transmitirlo, que hubiera dicho, ay, ¿sabes qué? A la chingada, renuncio a mi trabajo. Puta, me hubiera dado un balazo, no en el pie, en la cabeza, me hubiera matado automáticamente. Si dependiera de eso. No, por eso les digo que... No, te deseo que te vaya bien. Gracias. En tu canal de simuladores de videojuegos. Gracias. Espero tu donación de 3,000 pesos. No te voy a poder seguir porque yo no tengo ninguna de esas. Porque yo no sé. Porque no sé prenderlo. Pero bueno, definitivamente yo sí me quedo creyendo que esta es una herramienta que en términos generales la gente tendría que aprender a utilizar. Para la mayoría va a terminar por ser algo del día a día, el usarlo, el poder llegar a mayores mercados, entender lo que te sirve, lo que te funciona y encontrar la forma en que haces que este tipo de redes te ayuden en lo que tú haces y se acomoden a tus necesidades, ¿no? Pero bueno, con eso terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue
Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.